Bienvenidos a este nuevo episodio de Mesa de Mesa de Tres. El Tres. día de hoy venimos con un podcast muy diferente. Vamos a contar historias oscuras, historias paranormales. Y cada uno de nosotros vamos a compartir historias diferentes y el público o la audiencia va a decidir cuál de todas las historias que vamos a compartir es la que da más miedo. Oh. Sí, yo creo que es uno de los temas que a todos nos gustan. A mí en lo personal, yo soy de las personas que si hay una reunión familiar, quiero que empiecen a contar historias de terror o historias paranormales o cosas que les han sucedido, porque es un tema que interesa mucho, al menos a mí de forma personal desde chica, y creo que es importante y es interesante conocer las leyendas, de dónde Fí- vienen, de dónde provienen, cómo surgen y vemos a ver qué pasa. Fíjate que recordando la niñez, hoy ya no, antes se usaba mucho que estabas con tu familia reunida, con tus tíos, y se hablaba mucho de esas historias paranormales. Yo creo que hoy en día ya no se hace, ¿verdad? Ya No, los ya no. niños ya no se interesan en que les cuenten los mayores. Será porque yo crecí en un pueblo, y pues en el pueblo como que te reúnes todas las tardes y te empiezan a contar que el lucero, que el caballo de las cadenas, ¿no? Tantas historias que uno conoce de niños, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿se estará perdiendo eso de o los niños Yo creo no se interesan, verdad? Hoy en día, o ya los adultos no lo platicamos, No lo nosotros no los transmiten. transmitimos, Sí, ¿será? yo creo que Sí, yo sí. yo creo que hay muchas distracciones de redes sociales. Digo, si hay una reunión familiar, generalmente las personas están en el celular, los niños están en el Los celular. niños, ajá. Ajá, entonces creo que no es como un tema que salga tanto, Ajá. pero no sé si digo, a mí todavía me ha tocado escucharlas, ¿eh? O sea, Mm. todavía a mí sí me ha tocado en entornos donde se platican, pasó esto, ya sea en una comida o en algo donde sí surgen. Pero creo que por el tema de la distracción de las redes sociales se ha perdido un poco como tú Sí, comentas, Edgar. cierto. Sí, Pues no nos vayamos tan lejos. Vamos a hacer una pregunta directa a Edgar. ¿Cuántas historias de paranormal le has contado a tu hija, por ejemplo? Ninguna. sí. Exacto. Entonces, esta es la respuesta. Creo que los papás de estas nuevas generaciones han dejado Ujú. de transmitir esas historias o esas leyendas que nos Pues contaban a nosotros. pues que yo creo que los papás de hoy somos los que estamos en las redes sociales. Sí, sí, También nos somos tocó. papás más actuales y, pues, ya como Pues, que ya como no, ¿y sabes qué también está pasando? Que ya no tenemos, por mi parte, ya no tengo abuelitos. O sea, ya como sí, que la familia crece y ya cada quien se secciona en su mundo. Sí, Y ya cuando nos juntamos es raro, pero, pues, ya cuando tienes ese abuelito en casa, es como que toda la familia se junta y ahí es donde surgían esas esas leyendas, ¿no? historias. Esas Sí, historias. sí. yo no Bueno, tuve abuelos. en mi parte, ¿no? No sé usted. No, yo no tuve abuelos, así que, bueno, mis abuelas murieron cuando yo estaba muy niño y mis abuelos hombres nunca los conocí, así que. No, yo en mi caso, yo sí recuerdo una niñez de al menos escuchar un programa muy famoso de radio, La Mano Sí. Peluda, yo creo que todo el Ujú. mundo lo conoce y era de con mis audífonos, me Sí, sí, sí. salía 10 de la noche y estaba todo oscuro, pero yo escuchando así las Oye, historias, el era La era programa. un mano peluda. era un Sí, podcast, ¿eh? Pero por era En de radio. aquel aquello en tiempo, sí, En por aquel radio, fíjate sí. tiempo ya exacto, existían, sí. pero no grabados, o sea, Sí. era por Era radio, voz, era voz. llamada, y tú te Sí, imaginabas quién le sí. tocó a la puerta, Sí, Tú canta yo me acuerdo de una historia de la mano peluda. el rechinar de El la rechinar, Ajá. sí, los efectos que ponía, ajá, es cierto. Eso daba más miedo cuando contaban la historia y, no, que gritó. Y tú, no mames, qué pedo. Te lo imaginabas, pues te daba más miedo sí, porque tú te lo imaginabas. Y yo creo que sí hay muchas historias porque, o sea, yo creo que hay muchas historias en el Sí, mundo y sí, muchas historias de las personas y muchas vivencias. Entonces yo creo que hay muchas historias que la gente nos puede compartir que han vivido. Aquí vamos a platicar algunas, si hemos vivido sí, alguna, tal vez ninguna y solamente la leyenda y la historia, pero creo que el hecho de que cuando te pasa algo también no a todas las personas les gusta compartir porque también piensan que atraen o ese tema, o sea, yo creo sí. que es un tema de es que si no lo hablo, no existe, no atraigo y, pues, tampoco lo en cuento, ¿no? entra mucho Entonces, la la superstición de la superstición gente, ajá, entonces, ¿verdad? Y pues, su ahí es gestión también. y la Sugestión, sugestión. miedo, ¿no? Miedo. Sí, Y lo más importante es, por ejemplo,
que cada pueblo, cada ciudad debe de tener su propia leyenda. Por eso invitamos a todos nuestros amigos que nos cuenten qué leyenda o qué algo paranormal que exista en sus ciudades, en sus pueblos y que nos las compartan. En tu Igual barrio. no las dejen y quizás nosotros las podamos transmitir Sí. para a nombre de ellos, ¿no? Sí, Estaría porque padre también. sí, todos los barrios, para todas las compartir. ciudades, todos los pueblos, todos los países, todas las culturas tienen una historia paranormal. Exacto. Todas, todas. Y si no las tienen, las inventan para que dé miedo. Pero Sí, y otra pregunta es también si realmente todas las personas, o sea, hay personas muy escépticas que dicen yo no No creo, creo. para mí eso no existe y mi pregunta es si ustedes sí creen en no, esa otra parte de la no después creen, de la vida, ajá. no creen, pero bien que les gusta escuchar. O sea, a Sí. todos nos gusta interesarnos y escuchar. Y yo pienso que no es que no creas o no creas, sino que hay algo muy adentro que sí te hace creer. Yo te puedo Yo responder siento, que yo no yo creo, sí creo. pero ¿Tú no tampoco crees? dejo de creer. ¿Sí me explico? Ahí está esa Ahí Yo está no parte, uno, ahí creo. está ahí está esa uno. parte que Sí, comentaba. sí. Porque yo digo, si existe lo bueno, si existe el bien, también debe de existir lo malo y lo oscuro. Es lo que Ujú. yo Hasta digo. ahí lo dejas, ajá. Hasta ahí lo dejo, sí. Si existe el sol, existe la luna. ¿Te La oíste luna, así como que exacto. lo Muy Romeo y oscuro, Julieta, lo ¿no? claro, lo Pues blanco, sí. lo negro? Es que la mayoría de las cosas paranormales siempre lo asociamos con lo oscuro, las En la noche. tinieblas, con lo malo, así en la noche. Ajá. Sí. Oye, o sea, vamos, me acordé ahorita que dijeron las tinieblas. ¿Se acuerdan que no sé en qué años, en el 2000 creo, que se iba a acabar Ayer. el mundo? Ya Sí, ve que sí, así es sí, sí, historia. sí, sí. Ahorita que mencionaron las tinieblas, ¿se acuerdan que Que iban a decían dejar que de toda la funcionar las gente y que computadoras y que Todo. se iba a iban a venir apagar. los Sí, días de la oscuridad oscuridad. y las Mi, tinieblas y el fin del mundo y mi todos papá en puso cortinas, pánico. cortinas ¿Sí? rojas en todas las Ándale, ventanas ándale. porque no sé qué iba a pasar y que en la Sí, noche, al sí, día sí, siguiente sí. ya no íbamos a existir. Claro, no nos mató, pero él puso cortinas en todas las ventanas, en las puertas. Yo me acuerdo de eso. Yo me Sí, sí acuerdo. me Sí, sí me acuerdo. acuerdo, yo Sí, también, fue sí me muy acuerdo. sonada. Y apareció el primer día del 2001 y No pasó nada, no nada. pasó Ajá. nada. No Primero pasó de nada. enero del 2000 y todos como que, Sí. no Ya, pasó. El de las donas sigue pasando igual. Diría mi abuela, a cada quien se le acaba el mundo cuando muere. Cuando muere, exacto, exacto. exacto. Pero yo sí creo que Yo sí creo también. Sí, hay en eso sí. de cierto. Yo creo mucho, a lo mejor me voy a escuchar loco, ¿no? Pero que hay dimensiones. Ujú. O Ok. sea, así como hay dimensiones, también debe de haber un otro planeta con vida, o sea, muy a lo lejos, ¿no? Yo siento que no somos los únicos seres No. No, en el el universo. universo es muy grande Ujú, y a final de cuentas creo que también hay personas muy sensibles y personas que no son nada sensibles y nunca ven nada, nunca les pasa ujú. nada, pero otras que les pasan muchas cosas porque traen como esa sensibilidad y Sí, aprenden sí, a sí. vivir con ello. Entonces, Sí. pues es un tema interesante, la ¿Y verdad. Y quién va a por ser el ejemplo primer? por ejemplo, antes de empezar ese tema A de ver, la sensibilidad, los videntes y todo eso, ¿ustedes creen que sí sea verdad? Mira, de los videntes yo tengo mis yo no dudas, sé, ajá, sí, pero de yo O la no sé. sea, sensibilidad yo creo que sí, o sea, yo creo que perciben ciertas cosas. Para mí la evidencia es ver el futuro o ver algo más, o sea, ese es mi, no sé si es el concepto correcto, o sea, yo creo que en la sensibilidad de que pueden ver cosas, como tú Energías, comentas, otra en cosa. otra Ajá. dimensión o algo, pero hasta ahí, pues, Yo, okey. ajá. yo no creo en eso, la verdad. Por ejemplo, te voy a contar una historia. No, no es una historia, pero mi suegro murió el año pasado. Y mi suegra, desde que mi suegro murió, ella quiere contactarse con una vidente para ver si Ándale. puede comunicarse con él. Ya, ya, Guau. ya. A mí me preguntó mi opinión y yo le dije, mira, yo no creo en eso. Y la verdad, hacer eso es meterte en un Es mundo que meter, no sí, conoces y probablemente sea, dije yo, si te ayuda a como sí, comunicarte con tu esposo que falleció, yo probablemente crea que no es tu esposo. Es algo más que se está haciendo pasar por tu esposo. ya. Pero cada quien es libre de hacer lo que le plazca. Dile que la ouija está mejor, que ella la No, utilice. No, y de hecho han no. pensado en eso, ¿Se han acuerdan de la Sí, pensado. ouija? ¿La Sí, sí. jugaron? Yo no la jugué. yo No, sí, yo Siempre sí me la dio jugué. miedo la ouija.
Yo sí la jugué. Yo soy muy Pero miedosa, o sea, sería cierto, o sea, vamos a lo mismo, pues. Sí, no O sé. sea, no sé, yo no, nunca la jugué. A mí Yo yo sí siempre la me dio jugué. miedo. Yo sí la jugué y me acuerdo que había una forma especial de Sí, agarrar sí, la sí, pluma sí. y sí se movía. Decía, ¿estás ahí? Y yo, sí. No, yo me acuerdo que sí se movía. A lo mejor éramos nosotros mentalmente que movíamos todo, pero nosotros, no mames, se movió. Entonces era todo un pánico. o como o ¿se acuerdan del juego de los De palitos? los Que uno lo palitos, sí. agarraba de un lado y el otro del otro, y que si se Y abría que era se querían, así, y se ajá, cerraba, sí, Ujú, ajá. sí. sí. Ese creo que sí lo llegué a jugar, pero la Güey, ouija no. O sea, yo sí soy invocábamos muy espíritus miedosa. malignos y no sabíamos. Yo sí soy muy Sí, miedosa. sí, yo Entonces, también. no. Entonces, yo opino lo que tú dices, Alex, Yo sí mis sí, respetos. de que si te estás abriendo un portal para que Exacto. yo creo que ahí hay que respetar y no. Sí. Otra cosa, como hay gente que va y se lee la mano o que se lee las cartas, yo siento Sí, que el ir a eso también es abrir portales que tú no conoces. sí, yo también creo lo mismo. Tal vez hay unas cosas menores, pero es abrir un portal. Para mí también Pero Sí. eso estaría sí. bueno hablarlo, ¿no? Sí, Hablar también. otro tema que sea En un otro tema de, podcast. en otro podcast que sea pues la lectura de los que se leen la La mano, mano, las los que las cartas, cartas, o sea, estaría padre. Ok, me la gusta la idea. lectura del Sí. huevo, o sea, hay un montón de Ándale, cosas, ¿eh? Hay un que montón de te cosas. Bueno, que te pasas el huevo y mi sí, sí, abuela hacía hay eso, mi muchas abuela cosas, curaba. Sí, Sí. muchas no, sí, cosas. es un tema interesante. Fíjate. Bueno, pues, sin más ni menos, ¿qué les parece si empezamos con nuestras historias, ¿no? ¿Quién Vale. Yo empieza? voy yo voy a empezar. Arre. Yo voy a Va. empezar porque me da la gana empezar. Porque el público lo pidió. Así es. Miren, yo les voy a contar este A ver, día, estimada audiencia, una leyenda muy, muy importante y muy icónica, yo creo, de la ciudad de Los Mochis, ¿no? Lo ¿Dónde queda la que ciudad de los mochis? la ciudad de Los Mochis queda en el estado de Sinaloa, en México, Neta. al norte de Sinaloa. Es una ciudad okey. muy bella, chica, es la mejor trazada del estado y pues se tiene de todo, ¿no? Y se contaba en aquellas épocas, yo les voy a contar la historia de la mujer de blanco, de la pérgola se llama. Resulta que en Los Mochis hay un cerro muy famoso que está en la pura entrada de la ciudad, que se El llama único el cerro. Cerro de la Memoria, ¿ok? Sí. Ese cerro, pues lo utiliza la gente hoy en día para ir a hacer actividades deportivas, para escalar, tiene su ciclopista, tiene su subida y arriba tiene una virgen que se llama la Virgen del Valle, que es ¿Has la que ido? cuida, ¿Has subido? sí, claro ¿Sí? que sí, a pie y en carro, ¿no? Puedes subir bicicleta. Le digo, todas las tardes la gente va y sube y es una vista muy bonita porque ves toda la ciudad y todos los valles. O sea, tú ves las secciones de las siembras, es muy bonita la vista, ¿no? O sea, es una Entonces, vista panorámica. es una vista panorámica de la ciudad y está muy recomendable para todos aquellos que quieran visitarnos. Entonces sería espectacular. Por el otro lado del cerro, pues está este sitio al que se Mm. le llamó la pérgola, ¿ok? Que es simplemente, pues, o es una pista, pero en su momento, por allá, como lo cuenta la leyenda, entre los años de 1960, pues era una pista muy famosa de baile. Entonces Okey. la gente de Mochi se reunía ahí a hacer sus bailes. Entonces, pues la gente acudía y pues era un baile abierto y toda esa cuestión. Lo interesante es que esa pista eh, da hacia abajo. Si ustedes ven hacia abajo, van a ver el Panteón Municipal de Los Mochis. O sea, ¿está a un lado? ¿Está cerca? Está a un ¿Sí? lado, solamente una calle los divide, ¿no? Entonces ahí está el panteón municipal, el primer panteón, ¿no? De los más viejos. Ese Okey. panteón, yo tengo una duda, ese panteón ya no se utiliza, o sea, Sí. ya sí se sigue utilizando. Creo que ya no hay campo. No Okey. sé, creo que Okey. ya no hay campo, ya es O sea, como la ciudad que se lo comió, la ciudad se lo las comió. sí, ya hay más panteones Sí, porque, sí, pues, sí. ya Sí. no. O Ya sea, no, porque okey. las veces que yo he visto, pues ya no hay nada, o sea, ya no hay donde Sí, sí, donde sí, sí, veas sí. un ¿Ha campito, ¿no? has entrado ahí? ¿Has entrado? Es que se ve, cuando tú vas al cerro, Okey. ahí están las entradas, o desde arriba tú puedes ver todo el panteón y se ve, pues, que ya no, o Chévere. ¿Y la sea, se ve pérgola bien. se sigue utilizando para alguna cosa o ya no? Sí, la ¿Sí? Ah, pérgola hoy en día les voy a contar primero un poco, sí, ¿no? De sí, lo Sí, de sí. sí. de esta atracción, ¿no?
La pérgola es otro mirador. Ese Ah, okey. mirador da a toda la Ah, ciudad. Desde ahí puedes ver el estadio de béisbol de los Cañeros. Entonces, y yo he ido y ¿sabes qué hay? Está padre porque tú puedes llevar tus patines, tus bicicletas. O sea, okey. es muy grande, es grande el espacio. Y en las tardes hay clases de patinaje, creo que dan clases personas. Tú vas y te rentan los patines ¿En y tú serio? y te enseñan a patinar o lo rentas. Okey. Si ya sabes patinar, Ajá. pues patinas tú así, ¿no? Pero puedes llevar a los niños y está muy bonito, muy Y ese fresco. y esa Está bien. pérgola en los 1960, ¿para qué se usaba? Para Para las baile. fiestas, para Ajá. bailes. Ah, okey, Ajá, okey. para bailes. Entonces, estaba leyendo un poco y está una pila de agua ahí. Entonces, pues, no sé cómo lo harían como pista, pero el chiste es que funcionaba como una pista de baile, ¿no? Sí. Entonces, ahí le empiezo. Estaban los 1960, creo. Y pues era común que todos los chavos pues fueran a bailar, ¿no? O sea, se comenta que iban las mejores bandas, eh, pues lo de lo que se usaba, ¿no? No sé, Era Los me del era tocó, norte. no me era un tocó, ¿no? fiestononón. Pero era como que el lugar de reunión de todos los mochitenses, ¿no? Entonces, pues surgía el baile, pues había muchas personas, entre ellos, pues no voy a decir nombres porque pues a lo mejor no son y no viene el caso, ¿no? Pero la historia se basa en una pareja. Entonces, este chavo pues acudió a la fiesta y como todo pues chavo joven, pues bailaba y observaba a los Las demás, muchachas, a las ¿eh? demás muchachas y todo. Pues cuenta la historia que llegó esta muchacha vestida de blanco y que pues llamaba mucho la atención de lo bella que era. Entonces su caminar, su ropa, de esas chavas que tienes que verla porque tienes que verla. Entonces llamó mucho esta atención a este muchacho. Entonces, entre tanto al ver, pues le invitó a bailar y bailaron toda la noche. ¿Ok? O sea, no escogió Bailaron. otra pareja, No, una de él esas fue al fue. grano y bailó, se dice, toda la noche con ella. La noche estaba muy fría, entonces ella tenía frío y, pues, como todo caballero, pues, ¿qué hace uno? Le presta su chamarra, ¿no? Y la tapa. Entonces siguen bailando, al tiempo, a las horas, esta muchacha, pues, se tiene que ir, o sea, le comenta que, pues, ya se tiene que ir, que se tiene que retirar, que se va a ir a su casa, y el muchacho, como todo caballero, pues, la acompaña a su casa y la lleva. No sé dónde vive la muchacha, ¿no? Eh, sí leí ahí sí trae nombres. Si tú buscas la leyenda de la mujer de blanco de la pérgola, Sí sí traen tiene nombres del muchacho y de la muchacha, ¿no? eh, que de aquel entonces. Pero entonces, pues la llevó y la dejó en su casa, la vio que se metió a su casa y pues se fue. O sea, en ese momento quedaron de verse al otro día, porque pues Okey. el chavo este pues le gustó y yo creo que a la muchacha también, o sea, se quedaron como toda pareja normal, sí, sí, oye, sí, sí. te puedo ver el día de mañana, nos buscamos, adelante. Pásame tu Pues WhatsApp. pues no existía el WhatsApp, ¿no? Ni el teléfono, pero pues era lo que había. Ajá. Ajá, entonces al otro día, el misterio empieza ahí. Al otro día el chavo va a la casa y la busca la muchacha. Pues toca la puerta, como la mano peluda, toc, toca la puerta y le abre una señora mayor. Esta señora mayor, pues, lo recibe educadamente y le comenta, pues, que viene a buscar a Perenganita, porque sí le dijo su nombre. Y la señora se queda como, pues, Ay, yo estoy así como, pensando. ajá, como que, ¿what? Entonces, vengo a buscar a la señora, a la chava, me dice. Y le dice la señora, joven, esa muchacha que usted busca es mi hija y falleció hace años. No, le dice el joven, si yo bailé la noche de ayer con ella.
en la pérgola, incluso él ya iba vestida de blanco, tenía frío. Lo que sí se le hizo muy curioso al muchacho ya una vez que supo la historia es que siempre cuando él la tocaba tenía las manos muy frías. O sea, Yes. él se tocaba muy helada, pero, pues, como estaba fría la noche, pues, tiene frío, ¿no? Por Sí, eso sí, le sí. presta su chamarra. Y, pues, fíjense que no. O sea, la chava estaba muerta. Él, pues, imagínate que te digan eso, se queda como en shock. Le dice: "No puede ser, no puede ser, yo lo hice". "No", le dice, "hace años falleció. Si quieres, vamos Pam. para que veas que está muerta, dónde está su Ah, tumba". mira, se me Eh, enchina la piel. y el muchacho, pues, acepta, ¿no? O sea, era tanto el impacto de la belleza que había causado esta persona que, pues, que dijo: "Vamos". Entonces, pues, van al panteón y toma, que ahí está la tumba de la La muchacha. muchacha. Creo que la muchacha falleció en noviembre del 1955, si mi mente no me falla, y O sea, ya esas tenía fies años. y esas fiestas las hacían en 1960, 1970. Sí, Pero no es una, o sea, no ya es una tenía leyenda muy años. vieja, es una No, leyenda es nueva. es Ajá, una sí, 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 leyenda sí. nueva. Entonces, lo que se van a quedar más aterrados es que al llegar a la tumba, lo primero que ve el muchacho es su chamarra. No. Ay, no. Es su Tiran chamarra, es el nombre, pues, de la ve muchacha. en la esquelita esa, en la O sea, placa, el el nombre que la el muchacha nombre dijo el era nombre este. que la muchacha le dio, y pues ahí, pues, ¿qué más si tiene la chamarra ahí, pues? Sí, No, sí, sí. pues, O o sea, sea, imagínate para él y para la señora, porque la Deja señora deja tú la de primero señora. no, es no, que pero también es un impacto sí, para la mamá. Oye, ajá. no sé, yo creo que sí. Entonces, esa historia es muy sonada. Después de eso, creo que pues la gente como que tuvo miedo y dejó de hacerse esas fiestas, de en la pérgola, ¿no? Pero siempre que ustedes vengan a Los Mochis y les oigan hablar de la mujer de blanco de la Blanco. pérgola, pues es una historia, es una leyenda urbana muy famosa de aquí, muy conocida, pero pues verídica. Incluso este chavo también, creo que lo buscaron pues, hace tiempo para entrevistarlo, y él comenta que sí, o sea, O sea, sí, ¿Sí todavía dio la vive. sí, entrevista? pues, no sé qué tantos años sea esa Ajá. entrevista, ¿no? Okey, okey, okey. Ujú. Pero el chavo sí lo contó, y que no era un sueño ni nada, fue real lo que le pasó. Entonces, pero yo digo que, pues, imagínense, hablando de las energías, todas esas energías que ha de haber en un panteón que está No, abajo del cerro, heavy. Sí. oscuro, y un cerro, pues, está O padre, sea, ¿va? a final de cuentas era la fiesta conviviendo en un lugar de muchas Era energías que dices sí, tú. sí, sí, o sea, qué tan o a lo mejor no era solo ella, ¿verdad? Ajá, por eso O sea, Sí, te a lo digo, mejor o sea, es lo eran que sí. estoy más, pensando, ajá. a lo Quizás mejor si el sí, muchacho era el único vivo del baile. a lo mejor eran más, Ay, cállate. Sí. Imagínate. pues, te pones a pensar, imagínate, tú vas a una fiesta, bailas con una chava que es muy normal para ti, pues resulta al otro día pues No, bueno, ya. que ya está Ni tan muerta. ni tan normal, Edgar era la más guapa del lugar, era la más guapa del baile, ¿no? Me Sí, era la imagino. más, pues era la que comenta la leyenda que era la que llamaba más la atención por su Atención. belleza y por su caminar, o sea, como que ella apareció y era de que era la muchacha, o sea, qué bonita, o sea, como que fue la sensación de la noche en el momento. No, Okey, pero ha de haber sido un okey. shock de yo ya no voy a bailes en no sé qué tanto Sí, tiempo pues y no, no sé, o imagínate, sea, es un trauma. Yo creo que eso es me un imagino que trauma. el chavo ha de haber quedado como que traumadón, Sí, ¿no? yo también Tocado, digo, sí. tocado, sí. Ujú. Sí, entonces, pero pues amigos, búsquenla. Es una historia de los Mochis, es una leyenda de los Mochis y pues ahí está. Esa es mi aportación.
A mí me causa intriga porque, no sé, me pongo a pensar, porque todos son sensaciones, ¿no? Todos son Ajá. energías. Sí. Vamos a es que yo me imagino, porque a todos nos ha tocado, vas a una fiesta, vas a un baile y te encuentras a alguien que como que te llama la atención y bailas y tú tienes sensaciones, tu cuerpo percibe sensaciones. Imagínate todo lo bonito que él sintió bailando con la Ajá. muchacha y al día siguiente ir y darte cuenta que estaba muerta, que no era, No, o sea, no mames, o sea, a mí me da un infarto. a mí Ah, Sí. también, no, así de no, 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 no. Y pues es como regalo la que chamarra, ten. y ya Sí. se quedó como que la pérgola, o sea, la pérgola, y pues si tú vas en la noche, sí te entra ese miedo, ¿no? Miedo, pues sí, Los que ya toda han la tarde. estado los Ey, que ya han estado en la noche y todo, sí como que te causa como que un miedo, pero yo digo que es de lo mismo que, pues, se habla o que tú conoces, o no sé qué otras tantas historias habrá Ahora sí. por contar que aparte de esa leyenda de la mujer de blanco. Oye, pregunta, ¿y la tumba o si la tumba de la muchacha estaba en ese panteón que está a un lado de la pérgola? Fíjate que no sé, pero me Okey, imagino que sí. porque en ese No, tiempo era el único panteón, me sí, imagino. sí, era el único panteón. O sea, estaba Okey, Chico okey. Mochis, iba eh, empezando y era el O único sea, panteón. O sea, pienso yo que sí. sí, No dice ni quiero afirmar porque pues porque no sí, me consta, ¿no? sí. Entonces no quiero ahí como que darles una información que no Falsa. sea verídica o O falsa. sea, Marta escuchó Ajá. música y dijo: "Yo voy al baile, me levanto y voy al Así baile". es. Entonces, oye, pero pero a la mejor si él no le hubiera prestado la chamarra, y la chamarra no hubiera estado ahí, pues no pasa nada, o sea, No no está pasa pasa bien, nada. se ajá, es murió. otra O historia. sea, Oh, pero sí, el sí, hecho sí. de que la chamarra esté sobre la tumba, eh, Ahora, pues, Es más shock, yo creo. mi Y la pregunta es, ¿qué tan real es? O sea, ¿qué tal si fue una historia inventada por el muchacho? pues no sé, por eso pues son no las sabemos, leyendas. son Ajá, esas son leyendas, Son leyendas. Pero leyendas. son lo que también, leyendas. la pregunta que a mí me lanza es, oye, pero la muchacha, ¿le gustaban tanto los bailes que iba después de, o por qué? O sea, ¿por qué después de muerta? O sea, ella Ajá. quiso ir al baile, o sea, ¿te quedaría pendiente ir a un baile o? O a la mejor era una muchacha muy alegre, ¿no? Y Ha murió, de dicen que murió a los 21 años, eso sí estaba leyendo, murió joven, Ajá. a los 21 años en un accidente automovilístico. ha de haber sido hija de la Chon. Entonces Chona la bailadora, dijo: "Yo escucho música, yo voy a entonces, bailar". yo digo que era muchacha alegre y Le no sé, gustaba, le o sea, le gustaba y dijo: "Pues me salgo". O sea, murió joven y su alma quedó murió como tipo joven. pena para De seguir que disfrutando, vivir, ajá, sí, sí. disfrutando. Puede ser, Ujú. eso ya sería como que otro Oye, tema, ¿no? Edgar, ¿y esa Ey, llegenda es típica de Los Mochis? O sea, toda la gente que es vive en muy Los Mochis se la famosa, sabe. es muy famosa. Okey, Toda la okey. gente que ustedes le pregunten que vive aquí, les va a contar la leyenda de la mujer de La blanco mujer de blanco, de la pérgola. De la pérgola. ¿Qué? ¿Qué tal? Pues es una muy Así buena que cuando leyenda vengan urbana. ajá, que cuando vengan, visítenla, en el Cerro de la Memoria, la pérgola, y váyanse a vivir, o sea, porque aparte, yo pienso, ¿no? Tú vas hoy, ¿no? En un 2026 y te pones en un lugar donde sabes que sucedió algo hace Sí, muchísimos años. Entonces, imagínate todas esas energías, ¿no? Yo siempre he pensado así, de que ahorita estoy aquí en mi casa, pero en otros tiempos, ¿quién estaría ¿Quién estuvo ahí? en tu viviendo mismo en el mismo entorno, pedazo? en No en el la casa, porque no terreno. estaba No construida. Ajá, había Ajá, ajá, pero el sí, pero espacio ¿qué hay de sí. abajo? ¿Sí me explico? sí. Entonces hay Como demasiadas como energías en la oye, vida. como todas Sí, las primarias que fueron panteones. Es todas, todas. todas, Todas las Esas ándale. son primarias. leyendas, esas son Por eso te Es leyendas. digo, una leyenda. pero es otra de, es que antes era un panteón y todas las primarias Sí, Oh, creo sí, que sí, tienen sí. la misma historia. sí, o típico, aquí se murió un niño y el niño se Sí, aparece. O sea, todas en las el primarias baño se en aparece. el baño, sí, Sí. Esas son sí, clásicas. Pues ahí Que clásicas. está, puede que sí. muchachos. Así que Muy les cedo bien. la palabra a alguno de ustedes y a ver, A ver, Brenda, ¿quieres ser la siguiente qué valiente? traen para nosotros? Mira, yo traigo otra historia, traigo varias muy cortas, Ajá. pero creo que son muy conocidas en México. Una es La Planchada, no sé si la han escuchado usted, ¿no la has escuchado? ¿La Planchada? No. ¿Ninguno de los dos? A ver, No, ¿De cuéntala, verdad? fracasamos como me suena, mexicanos. ¿Sí te suena? pero La A mí no. Planchada es una enfermera
que es la que ven en los hospitales generalmente, pero ahorita les voy a platicar la historia. La planchada es una enfermera que se aparece en los hospitales y data de los años 30 o 40. Voy a platicar un poquito la historia de una enfermera que era muy orgullosa de su trabajo, siempre andaba impecable, limpia y su Bien uniforme planchada. siempre estaba muy planchado. Sí, de hecho, No su way. uniforme siempre estaba muy planchado y de ahí el Guau. nombre de la planchada. Entonces, Oh. cuenta la historia que se enamoró de un médico que trabajaba en el mismo hospital. El médico le propuso matrimonio y pero finalmente, pues a final de cuentas, como en todos lados, pues le hizo traición y no se casó con ella ni nada. Ella entró como en una depresión, Típico de doctores, sí, sí, típico. entró como entró como en una depresión de tristeza y todo, y empezó a descuidar a sus pacientes. Entonces, descuidaba a sus pacientes y, pues, de cierta forma, pacientes mal atendidos y todo por la misma tristeza. Tiempo después, ella fallece, pero fallece con el arrepentimiento de haber permitido que el dolor, afectara su vocación, Tu porque al final de trabajo. cuentas Ujú. la enfermería es una vocación de cuidar a los demás, de que estén bien Totalmente. y, y atender, ¿no? Entonces, en muchos hospitales de México, yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo sí lo he escuchado, que generalmente ven a una enfermera. Esto pasó en la Ciudad de México, pero yo sí he escuchado muchas versiones en varios Ujú, hospitales, tal vez sean historias como las que platicábamos de ujú. los niños, de la señora, de alguna enfermera o algo, pero este es muy particular, que de Ajá. repente hay pacientes en la noche que dicen que son atendidos por una enfermera que es muy amable, que les acomoda las cobijas, que les suministra los Doctor. medicamentos, sí, y que al Eh, día sí, pero como una enfermera que no existe. Una sí, una enfermera, pues, enfermera la planchada, pues. sí, es una enfermera que ya Ajá. falleció, sí. Entonces, los pacientes al día siguiente, no sé, tienen otra enfermera, porque los enfermeros generalmente son por turnos, no es el Ujú. mismo el de Sí, la sí. mañana, el de la tarde, pero era como muy, muy peculiar porque, pues, andaba impecable, su trato, todo, y le dice: "Oye, es que vino en la noche", porque siempre en la noche, o sea, esa no se aparece en el día, "vino en la noche la enfermera y me atendió y fíjate que me dio esto", y le dice: "No, es que no hay ninguna persona con esas características que tú me dices que trabaje aquí". Entonces ya se quedan así como en shock. Yo sí he escuchado muchas historias de hospitales que pasa y eso es en los casos donde en algunas versiones, pero en otras versiones es que cuando los pacientes también ya están a punto de fallecer, también la empiezan a ver y es cuando también ya mueren. Entonces están como estas 2 versiones de una enfermera muy, muy amable que los atiende y todo en la noche, pero que al día siguiente le dicen: "No, ¿sabes qué? Pues, es más, nadie vino a atenderte porque el médico o el enfermero te tocaba hasta en la mañana, entonces no hay manera", y la gente así como que pex. Y la otra es cuando están muy enfermos y también la ven. Entonces, esta es una historia muy famosa en México. Yo no sé si, ¿no la habían escuchado, de verdad? Yo nunca, Mm, nunca. como que la escuché en algún momento, pero no la recordaba. No te No. suena. Oigan, ¿y Yo, por No. qué? ¿Y por qué es común que en las noches? ¿Por qué? porque ¿Por la yo oscuridad o Yo qué? creo, mira, Volvemos al no, mismo tema, sí. sí, yo no me consta, pero yo sí he escuchado que es en las noches, con ciertas personas, no con todo el mundo. Tal vez hablamos un poquito de la sensibilidad, que algunas personas como que perciben más que otras o algo, no lo sé, pero sí, yo sí he escuchado historias en los hospitales de la plancha. A mí lo que me llama la atención es que cuando alguien te cuenta una historia de fantasmas o apariciones o paranormal, siempre es malo, siempre es de terror. Y esta Y historia es es tan, interesante porque es diferente. sí, Ella es hacía al revés. cosas buenas. Sí. Normalmente tú no Sí. escuchas historias así. Normalmente no. Y a final de cuentas, leyendo la historia, es que ella se murió con el arrepentimiento de no haber atendido a sus pacientes cuando ella estaba pasando Cuando un proceso emocional que la llevó a la muerte. Digo, a final de cuentas, ella sí se sentía culpable de eso que le pasó y ahorita como que esa pena es estar atendiendo, Pues mira, pues, a esos enfermos. qué bueno que me haga algo, interesa, sí. Ya haga no sé algo, si es bueno, pero Está, qué está bueno. padre la historia. Moraleja de la historia, nunca se enamores de un doctor. esa es la exacto. No, sí, exacto, Sí. exacto, exacto.
Esa es una historia muy cortita. No Ah, sé sí, pero está interesante, Pero está muy interesante, está sí. interesante. esa está buena. Eso pasa también. Ahorita que lo estás contando, también en los hospitales, ya ves que no sé si ustedes han estado en hospitales, pero en las noches, pues sí se siente, La vibra bueno, no, la diferente. vibra distinto, Sí. ¿no? Yo Entonces, nunca he estado. incluso cuando vas a una capilla o algo, o sea, que me ha tocado tener familiares enfermos, vas a la capilla y todavía en la capilla se siente como esas vibras, ¿no? Esas vibras como que de sufrimiento más bien, ¿no? Sí, Como que hay mucha gente, pues el lugar está sufriendo Claro, claro. y es como que, sí, como que sientes, ¿no? Como si alguien te estuviera Viendo, observando, observando, sí. caminando hacia ti o y a final de cuentas el hospital es un lugar donde muchas personas pasan de este sí, plano sí, al otro plano. O sea, así. yo creo que como tú dices, o ¿Es sea, un las panteón? energías, ¿Es ajá, un panteón? Entonces quiere decir que podemos totalmente. decir que un hospital es como un portal, ¿no? Ajá, Pues pues yo sí, creo que sí Sí, hay pues yo creo que muchísimas sí. energías Hay sí. muchísimas sí, energías. en los hospitales. Sí. Buenas y malas, porque pues igual yo Porque creo que claro, hay, claro. sí, Sí, luego le preguntas al personal médico y también van a tener sus sí, sus Sus historias historias. para historias, sí. contar. Sí, Entonces, hay así mucho que sí, tela de dónde cortar. así que si hay algún doctor, enfermera o pacientes que hayan estado y hayan visto la planchada, pues esperamos su historia para tener más información. Digo, a mí Ándele. no conozco como personas cercanas que les haya pasado la ¿Y experiencia, dónde era? pero ¿En es la una Ciudad de historia en México? la Ciudad de México, sí, en un Ándele, hospital, a ver, sí, chilangos. en la Si Ciudad de encuentran a, México. si encuentran a una planchada o una arrugada, que nos cuente. Una arrugada. Digo, Muy Ay, bien. no. Esa es una historia A corta, ver, pero es interesante. échate otra. ¿Me echo otra o corte. vamos con lo Pues de sí, es que a creo que ver, tu tema es muy interesante, Luis, el tuyo como que Sí. es bueno y bueno, Ok, vamos a empezar. ¿vale? La otra historia que traigo para contar es una muy famosa, y si no la han escuchado, ahora sí no son de México, ¿eh? Yo A no ver, sé de qué país son. La Llorona. échatela. La Llorona. esa sí, Ah, esa Sí, esa sí, sí, esa sí, o esa sea, sí, sí. La esa Llorona. sí. ¿Y tienen personas cercanas o les ha pasado que la han escuchado? ¿Se saben la historia bien o no la recuerdan para platicárselas ahorita? Yo sé Platícanos, más o menos, sí. ¿Más o platícanos, menos? pero yo creo que en Sí, todos los lugares hay una llorona. sí, pero es que Entonces, esta historia nos la contaban cuando éramos niños. Entonces Ajá. ocupamos que alguien nos la refresque Sí, porque ya, a mí refréscala. ya se me olvidó, sí. ¿ya se te olvidó? Nomás Bueno, sé que nomás sé que lloraba por sus hijos. yo también, y Spoiler, ya. spoiler, ya le contaste toda la historia. No, no la he contado, pero lloraba por sus hijos. Por sus hijos, sí. Sí. Dale, Bueno, échatela. también empieza en la Ciudad de México. Como que todas las leyendas empiezan en Bueno, la Ciudad de México, menos la oye, de la sí. pérgola, ¿eh? Pero Pues eso es también, que em imagínate toda la energía que hay en la Ciudad de México de todas sí. las Sí, 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 civilizaciones, sí. ¿no? De hecho, o sea, hablando Mm, de civilizaciones, Ujú. esta fue de la época de Tenochtitlan. O sea, es ¿tan allá? sí, es muy, muy Mm, antigua. Yo no Es de sabía eso, ¿eh? es de una mujer yo indígena, tampoco. es Ah, de una mira. mujer indígena, Mm, en aquellos tiempos, que se enamoró de un español. Y volvemos otra vez, estos mm. hombres nomás nos dejan penando, ¿eh? No, Pero moraleja del día, no te enamores porque vas a andar penando toda la vida. se Ay, se enamoró enamoró de un blanquito sí, español. pues, Sí. se enamoró de un español. Y el español, pues, le coqueteó y todo, tuvieron hijos, pero no se quiso casar con ella, o sea, solamente como la relación abierta de en estos tiempos, pero en aquellos tiempos, pues, yo creo que era algo como muy de: "Oye, pues, nos Estigmatizado tenemos la que sociedad, ¿no? casar", y todo, ajá. Pero él no se quiso casar, tuvieron sus hijos, a final de cuentas la dejó y se fue, y ella se quedó tan destrozada o triste, que llegó un momento de desesperación y horror que ella mató a sus hijos. ¿Y cómo los mató? O sea, generalmente las leyendas de la Llorona suelen suceder cerca de lagos, cerca Sí, de ríos, donde ríos. existe agua. ¿Por qué?
porque ella lo que hizo fue tomar a sus hijos y los ahogó. Entonces, una vez que ella se dio cuenta de lo que había hecho, en el momento que entró en frustración o en desesperación o lo que tú quieras, no pudo con esa culpa y ella también se ahogó en el agua, se suicidó y se fue con sus hijos. Entonces, la leyenda es que ella anda penando por haber hecho eso con sus hijos, o sea, por las haberlos matado, pero sí sucede cerca de las zonas con agua. Y hay una frase que dice que si tú la escuchas lejos, es porque está cerca. Si tú la escuchas cerca, es porque está lejos. Ajá, entonces es así como que preocúpate de la distancia en la que tú Así es. escuches a este lamento de esta persona, porque es si está cerca o está lejos de ti. Pero sí es una leyenda muy, muy conocida en México. La verdad es que yo tampoco, yo sabía también que lloraba por sus hijos, recordaba si acaso algo del agua o algo, pero sí, sí platican que mucho sucede en los ríos. Yo creo que en algunos pueblos donde está muy cerca temas de agua y pasa, ¿no? Entonces es una leyenda muy, muy conocida y yo creo que todos de niños es La Llorona y te va a salir La Llorona y Sí, a las 12 de la noche sale La Llorona Sí. sí, y muchas Pero personas, tenía algo en particular, ¿no? Que sí, que que sí. salía a caminar por las sí, calles y que: Mis "Ay, mis hijos, hijos, ¿dónde están mis mis hijos. hijos?". Y eso es lo que escuchaba mis la gente, ¿verdad? Y hijos. dentro de las versiones que yo recuerdo que se escuchaban, era que también se escuchaban como que arrastraba cadenas. Yo creo que Cadenas, Sí, sí. ajá, pues, que ya son cosas Sí. que las personas les van agregando yo conforme creo van que los sí. años, ajá, porque la historia como tal no menciona nada de cadenas, pero sí es una historia como muy, muy, muy de México, la verdad, La Llorona. No, pues sí, Uy, muy de México, se enamora de un español muy colonizador, crimi muy le ro le criminal, rom le rompe el muy corazón y la criminal. la mujer mata a los hijos. Oye, me imagínate. Sí, esta es Oye, una pero yo no me historia, sabía esa parte, ¿eh? Yo la no me sabía esa historia, ¿no? parte. Sí, yo No. tampoco, fíjate. Ya no me acordaba también. Yo pensaba, o yo en mi mente cuando me la contaron, yo decía: "Es que ella tuvo sus hijos normal, y ella como que se volvió media loquita y los mató". Pero no sabía esa parte de que fue por despecho, por amor y que órale, está padre eso. Sí. Y la otra historia que les traigo sí es una personal, que también me A gustaría de ver, una vez platicarla. No sí, sé cuéntala. si han escuchado personas o creen que ustedes se pueden ver ustedes mismos desde el techo y pueden ver su cuerpo mientras está dormido. O sea, ¿han No. escuchado algo? ¿Nada? Yo sí he escuchado, pero no creo. Bueno, hay un fenómeno que le llaman desdoblamiento. Yo no Ah, lo había escuchado, o sea, yo no lo había escuchado, pero el desdoblamiento es que tu alma se desprende de tu cuerpo y lo ves. O sea, tú ves tu cuerpo, cla pero tú no estás en sí, sales de tu cuerpo O sea, tú lo ves a completamente. tu cuerpo desde arriba. Así es. Entonces, yo no conocía el término, yo no había visto nada ni cómo se trataba. Les voy a platicar lo que a mí me pasó. Yo okey. cuando estaba en la prepa y estudiaba inglés en los sábados, porque también estudiaba inglés los sábados, y regresaba a mediodía y así, porque sigo estudiando inglés y no hablo, pero piso de Alex seguido. Entonces, yo regresé ese sábado, estudiaba en un lugar apartado y regresaba como muy cansada. Regresé cansada, entrabas a mi casa y estaba la sala. Entonces, en la sala, pues, estaban los 3 sillones, el grande, el chico y el mediano, ¿no? Entonces, yo llegué bien cansada, me quité mis tenis y me acosté en el sillón mediano. Me acosté como cunita, así de esas veces que te quedan Ujú, los sí, pies, Oh, la sí, sí, colgando, cabeza. sí. colgando, colgando y me dormí completamente. Se los juro que yo de repente me vi fuera de mi cuerpo con la misma ropa, me vi, o sea, exactamente igual, pero no estaba yo en mi cuerpo. Y de repente empecé a caminar por la casa y veía gente, ¿Pero flotabas o caminabas? no, caminaba normal, no flotaba, no Ah, okey. flotaba, pero sí me veía a mí, o sea, yo me vi acostada y dije, pues, o sea, no creas que le puse atención. ¿Y De estabas en repente, en persona también o en energía o cómo? no, en personas, Igualita. así O sea, como yo, yo, Era eras yo, doble, tú había era 2. yo, sí, era yo, eras tú viéndote tú. era yo consciente y yo dormida. O sea, yo Okey. consciente y yo dormida. Entonces,
en ese momento dije: "Pues está raro", ¿no? Empecé a caminar, empecé Sí. a ver personas y le hablaba a mi mamá: "Mamá, mamá", no me escuchaban. Le hablaba a las personas sí, o sea, yo O sea, tú mirabas a las personas que estaban y en ellos realmente estaban en el momento sí, ese, estaban oh, en el guau. momento y ellos no me miraban. Entonces, me empezó a dar como mucha desesperación el hecho de que la gente no me miraba. O sea, mi trauma era: "¿Cómo no me ves? ¿Cómo no me escuchas?". Eso fue una muerte. No, O sea, no, no, pero estabas trascendiendo, ¿te pudiste morir? no, no, O no sea, sé. la Brenda se murió, ella ni cuenta se Sí, dio. o sea, puede ser de esas historias que murió dormido acostado. Un No, no infarto, le dio un morí, infarto y ni cuenta se dio. no, estaba viva, espérense, todavía Sí, no pero acabo. fue tanto Es tu sueño profundo, estaba yo creo que llegaste a ese punto que ahorita vamos a las teorías que yo leí y ya Okey, comentamos, o sea, porque sí me okey. puse como a leer. Entonces yo hablaba con las personas de: "Oye, mírame, aquí estoy, oye esto", nadie me pelaba, nadie me escuchaba. Y llegaba en una desesperación de, o sea, no estaba muerta, Edgar, pero sí llegué a pensar: "Es que estoy muerta y no me Ujú. ven", y me entró esa desesperación de que qué feo es, o sea, y qué feo es, y lo pensaba de que te mueras y que estés penando y nadie te pueda ver. O sea, que tú veas a tu familia y nadie te pueda ver. Alex, te estoy viendo una sonrisa de no sé qué estás pensando, pero fue un shock, no, de verdad. O sea, fue muy desesperante para mí. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Caminé, porque somos de un pueblo, Edgar y yo, y Alex, pues también lo conoces, caminé por la calle principal, caminé, estaba descalza. Saliste de tu Sí, casa. salí. ¿Sabes a dónde me fui? A la iglesia. Me fui caminando, me fui derecho, crucé la Güey, plazuela. sí te No, moriste. Y espera. eso que tú no eres tan No, católica. no, pero estaba choqueada, o Estabas sea, asustada. estaba Estaba muy, muy muerta. asustada, estaba muy asustada. Me fui caminando, estaba descalza, me fui caminando, llegué a la iglesia, entré, cuando entré a la iglesia vi un destello de Sí, luz, sí levanté estaba las manos, no, Sí estaba estaba muerta, muerta. sí, levanté la total. levanté las manos así de y desperté. No, me desperté, llore y llore y llore, o sea, con un sentimiento tan horrible en el pecho de que llore y llore y llore y llore con el shock de que estaba viva y que y que Y y fuiste a la que iglesia a dar gracias, porque, pues, para allá te espera, llevó. no, no. Entonces llore, y llore, y llore, y llore, y no podía, no se puede contar historias de terror con ustedes o de paranormal. Nadie Oye, toman en serio. Yo llegó a la iglesia platicando mi y le dijo a experiencia. Le dijo a Jesucristo: "A la chingada, nunca vienes y ahora que andas toda muerta, Sí. quieres venir". No, le dijo. Pues no te toque despierta. Entonces, llore, y llore, y llore, y llore con una desesperación de esas veces que no podía hablar, o sea, era un llanto así de que se me iba el aire y se me iba el aire. O sea, era un llanto profundo que yo creo que nunca he llorado así, nunca he llorado Okey. así. O sea, lloré y no paraba de llorar. Y mi mamá, ¿qué tienes? Y mami, ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? Y yo, y no podía dejar de llorar y no podía llorar. ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? Y ya le platiqué y me dice mami, te voy a decir algo, Brenda. Yo subí, ahí fue cuando también me impresionó, subí a un mandado porque la sala estaba en la parte de arriba, subí y te vi las plantas de los pies rojas, rojas como si hubiera sí, mi mami me dijo: "Las plantas de los pies rojas como si hubieras caminado mucho", me dice, pero, pues, normal, o sea, ella entró, me vio sin los tenis y sin calcetines, dormida, pero le llamó mucho la planta de los pies, le llamó mucho la atención que estaban muy, muy rojas y se salió, equis. Y ya yo me bajé con un llanto y una desesperación que no podía con ella. Y sí, Edgar, como tú dices, me desperté y dije: "Voy a ir todos los domingos a misa, voy a rezar porque yo no quiero estar penando", porque sentí tanta desesperación el hecho de pensar que si penar es estar cerca de la gente que tú quieres y que nadie te Y no puede te ver, puede es ver, ajá. horrible. Yo sentía horrible de que hablaba y no me escuchaban, de que mírame, y era una desesperación horrible, horrible. O sea, de verdad, no sé por Me qué pasó, no sé qué fue, pero sí me dejó muy muy marcada fíjate, esa parte. se me Sí, viene a la mente, ya ves que hay una historia, ajá. la deben de haber escuchado. Ahorita que estás contando tú todo eso que viste, ¿no? Todo, que cuando un chavo muere o una chava muere
y que ve todo su muerte y su funeral, y que ella está Ay, qué diciendo: horrible. No me metan, o sea, no me entierren, no estoy Ay, muerta". no, O sea, no, imagina, o sea, me vino a la mente esa no, historia no, de ya la deben de haber escuchado, mis no lo he 17 escuchado. años, creo que ¿Así sé. se llama? Después se las cuento, 17 Sí, años se sí. las leo, porque es donde la chava tiene un accidente y ve desde que está tirada hasta que la recogen y su sepelio, su familia, y pues ella está así como tú. O sea, Sí, desesperada, o sea, ¿por qué me tienen ahí adentro? ¿Por qué estoy así? Está padre, pero fíjate qué interesante porque también, o sea, todo se te fue a un acontecimiento, si lo quieres ver, de fe, ¿no? sí, sí, sí. O O sea, sea yo, o sea, podemos ver los 2 lados de que, pues, al final llegaste a una iglesia, ¿no? sí, o sea, yo es que no, de verdad, no era como que, ¿a dónde voy si nadie me ve? ¿A dónde? O sea, Así es. yo creo que mi pensamiento fue, pues, ve a la iglesia, ¿no? Yo creo que, digo, no era como tú dices, tan católica y Sí. hasta la fecha, Sí, o pero, sea, pues, trato. eres mujer de Sí, fe, sí, sí, o pero sea, yo no fui tanto. y no se me olvida esa luz tan incandescente que no vi nada, o sea, de repente, de hecho, entré y lo primero que vi fue la luz, o sea, ya no entré caminando a la iglesia, levanté los brazos y desperté, y me desperté tan desesperada y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré que no podía, o sea, Y luego no paraba de llorar. se me vino a la mente así rápido, ¿no? Algo a mí me pasó, no paranormal, sino más bien Ajá, algo así de fe hace un año. ujú. Ya ves que aquí en Mochis, o no sé, Luis, si en todos lados se haga el recorrido de las iglesias por el Jericó. O sea, En México, no en sé si México sea sí. en todos lados, ¿no? Sí, sí es. Entonces, yo siempre he ido yo también soy católico de fe, pero, pues, siempre más mi fe por dentro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí acostumbro ir a misa, pero yo siento que Dios está en todos lados, ¿no? Entonces, y haz de cuenta que yo he ido 1000 veces, plebe, he ido 1000 veces a iglesia cuando está el Santísimo expuesto, y he ido con mi mamá sí es muy católica, y ella dice: "Es que es bien bonito, es que yo siento que está Dios y que estoy así", y tú te quedas así como que, o sea Sí. o sea, tú crees, Sí, pero, sí, pues, sí, no pero no sientes sientes eso, ¿no? nada. Sí, sí, No, sí. pues, yo no lo Sí, siento, sí. ¿no? Y luego dices tú: "Ay, mi mamá, o sea, qué exagerada", ¿no? A veces dices, pero, pues, Sí. cada quien su sentir, ¿no? Entonces, el año pasado fuimos, mi familia y yo dimos ese recorrido, no sé, no les voy a mentir, al entrar a la iglesia y ver ¿cómo se llama, Luis? El Santísimo expuesto, ¿no? Sí, ajá. El Santísimo expuesto. O el sagrario. Yo entré a la iglesia, desde que entré a la iglesia, yo entré llorando, pero era un llanto como era el tuyo, Igual, que desespera no me así de no podía, paraba, no no paraba. podía. O sea, a veces volteaba y la gente me veía y me daba vergüenza. Sí, O sí, ya sea, está loco. porque han de haber dicho: "¿Y este qué le pasa?". O sea, Sí, 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 sí. pero no sé, o sea, yo sentía esa una paz y un agradecimiento que no te puedo explicar. O sea, Si no me estaba equivoco, totalmente yo conectado a eso, y era un momento en que así, y me Sí, sí, decía sí, mi de esposa: "¿Qué tienes? ¿Estás bien?". Sí, sí, pero era yo de agradecer, de ver, pues, obviamente a Dios, pero nunca lo había sentido. Hasta que le dije a mi mamá: "¿Sabes qué, mamá? Me pasó esto". "Ah, ya ves", me dice. Entonces, son como momentos de conexión que no los vas a tener siempre. Y fíjate, se acercó una señora mayor y me dijo: "¿Estás bien?", me dijo. Y, sí, le digo: "Es que nunca había sentido esto". "Felicidades", me dijo, "eres agraciado, eres sí. de las pocas personas que puedes sentir lo que tú acabas de sentir". Y me quedé, no sé, te lo juro que yo le dije a mi esposa: "¿Sabes qué? Maneja tú, porque yo no no puedo". O sea, puedo. iba en el carro llorando, o sea, sollozando, llegué a la casa, seguía, no, o sea, me duró muchísimo ese sentimiento de Está.
ese Sí, 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 sentimiento sollozo, interno, sollozo. sí, de esos sollozos bien, bien padre. O sea, muy, muy, muy padre que en mi vida lo había sentido hasta hace un año. Yo no entiendo por qué la gente cuando ve a alguien así en la iglesia se acerca a decir: "¿Estás bien?". O sea, No, ya después. no No, nomás se no, sí, llora sí, porque estás mal, pero pero yo digo que era una señora de fe, si no yo a mal la mejor ya lo recuerdo, vivió. Pues así ese son las tipo de señoras. llanto Sí, sí, de sí. metiches, ¿no? Y malas iglesias. Pero si no mal recuerdo, y no tiene nada que ver con paranormal, pero ese tipo de experiencia es una experiencia, es un don del Espíritu Santo. Es un don de sanación, de conexión con el Espíritu Santo. Ujú, No sí. cualquiera lo puede sentir, no Ajá. cualquiera entra en la presencia de Dios con el Espíritu Santo y te da esa sensación. Sí, te Hay digo, gente, era por ejemplo, que se queda dormida y en el sueño sana, se limpia, se despierta más fresca. También es un don del Espíritu Santo que es el don del sueño sí, también. era algo muy, muy, no sé si alguien de ustedes, de los que nos escuchan, pues, ha tenido algo así para que nos cuente su Sus sensación también, ¿no? experiencias. Su experiencia, pero no sé, se me vino a la mente ahorita que mencionaste algo porque siento que tu conexión fue también muy espiritual. O sea, más que Uf, paranormal, fue también muy espiritual, que yo para creo mí que fue va a lo mismo, ¿no? O sea, lo paranormal yo siento que es muy espiritual. O sea, Pues es espiritual hay mucha para los que energía. creemos y es paranormal Ujú, para los que no creen también. sí. sí. Porque las experiencias también de Dios, también hay gente que no cree en Dios y va a decir, Sí, o que les da eso es miedo, algo, No, sí. o que y les da ahí miedo. ahí entramos un poquito en la ciencia, porque también estuve leyendo que se llama desdoblamiento, tiene su parte científica y tiene su parte Ujú. espiritual que tú comentas, y ahí es Y a como ver, mucha y qué es de la ciencia? A ver, en la parte ¿qué leíste? científica, Ajá. lo que tú me comentaste al principio de sueño profundo, hay un nombre que se llama Okey. parálisis del sueño, episodio de Sí. sueño, dice, o parálisis Ujú. del sueño, donde existe como esa desconexión o algo y Okey, sucede. Esa es una, viene durante situaciones de estrés extremo o trauma, que yo no okey, venían al contrario, venía cansada, o sea, no creo que trajera un trauma. Luego dice, bajo anestesia o en experiencias cercanas a la muerte, esa es otra okey, como explicación psicológica y científica, y okey, dice, por alteraciones en una zona del cerebro llamada unión temporoparietal. Esa es la parte científica. Es aquí no expliqué, no busqué ujú, dónde, pero dice que se considera una experiencia disociativa. Esa es la Ok. parte científica, pero tú lo comentaste como la parálisis del sueño, pero no, fue ujú. horrible, o sea, yo lo Sí, sí, vi, sí. o sea, fue real. Yo voy más con la parte espiritual, la verdad. No Sí, sé, yo también voy por más, no sé. Es que fue Yo me voy tan por la vívido. parte científica. sí. Es que fue tan Sí, vívido que la verdad dices: sí, "No". yo siempre me voy con ese tema de que por algo lo viviste. Yo siempre trato de sacarle el lado positivo a cada paso de que, pues, haya algo quizá de que lo estás sintiendo porque hay algo en tu vida que tenías que hacer o Pero que era tenías que horrible, ver, ¿sí me explico? De era capricho, o horrible. sea, como que sí, pues, Uf, me imagino. pues era horrible, o sea, yo estaba asustado, era miedo lo que yo tenía, así de miedo, miedo, no me Sí, quiero sí, morir sí. y no me quiero morir. Y Sí, pues bueno, sí. pues sí estaba yo. Todo está padre. Ay, Qué esa es la padre. historia. Es igual que la experiencia de que se te sube el muerto, ¿no? Es También. muy parecida. Es muy Mucha parecida. gente dice, Pero oh, se me subió el muerto. el No, muerto No no te te deja deja moverte. así. moverte. Que a No. mí me ha pasado Y, una vez, ¿eh? y Una también, vez a mí creo que también me me pasó una pasó, vez. una vez. Es horrible también. Y por eso siento, sin contar el contexto, pero a mí me pasó y en el momento en que a mí me pasó, estaba viviendo un momento de ¿Trauma? estrés o de Ah. dificultad emocional y bla, 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 y me pasó. Entonces, yo por eso siento que sí es algo más psicológico o es algo mental, pero se siente horrible, la verdad, se siente Sí, pues horrible es y que para mí, No, es que está padre porque tú eres psicólogo, o sea, estás sí, viendo esa la parte mente. mental contra mental, sí. un humano que, pues, tiene como que está entre la espada, Sí, Cree. Ajá. cree en la fe, pero cree en lo, pues, creo, también En la lo ciencia, científico. ¿no? Sí, sí, lo sí. Ajá. científico, sí, Entonces, sí, sí, sí. está bien, las 2 partes, el que Las dos partes usted son buenas, crea, claro. son buenas, Aquí mientras no sea. juzgamos. A ver, Usted, usted, sí. caballero, ¿qué trae? Yo traigo una historia muy interesante. Nos vamos a brincar de los Mochis, después a la Ciudad de México, nos vamos a Nueva York.
Ándale. Nos vamos a ubicar en una ciudad que se llama, la gente lo pronuncia, cada quien lo pronuncia como quiere, pero se llama Amityville o Amityville en Nueva York. Y esto pasó más o menos en diciembre del año de 1976. Ah, Una familia estaba buscando una casa bonita, la casa de sus sueños, como toda familia que quiere tener un patrimonio. Entonces, ellos tienen una cita para ir a ver a una casa muy bonita, estilo colonial, de 3 pisos, muy lujosa. O sea, ellos venían de un pueblo, entonces estaban moviendo a la ciudad, Nueva York. Y ustedes saben que Nueva York es muy caro, incluso en los setentas. Entonces, a ellos les encantó la casa de sus sueños, y era una muy buena oportunidad. Entonces, cuando ellos preguntan el precio, el que vende la casa les dice: el valor de la casa es $80,000. Entonces, Súper 80,000, barato. súper barato. O Ujú. sea, entonces ellos empezaron con la intriga de por qué está tan barata la casa y empezaron a hacer preguntas, bla, bla, bla. Entonces, la persona que vende la casa, el realtor, le dice: voy a ser honesto con ustedes. La casa cuesta $80,000 porque exactamente hace un año, en noviembre del 1795, de 1975, aquí ocurrió una tragedia. La familia que vivía aquí fue asesinada por uno de los miembros de la familia, uno de los hijos. La familia se apellidaba DeFeo o DeFeo. Entonces, va a estar relacionada, ¿no? Va a estar relacionada a la historia porque son dos historias. Y lo interesante de esta historia es que hay una parte que es verídica y otra parte que se cree que es una leyenda. okey. Y en esta historia se han basado libros, películas, entonces lo han transformado y la han hecho como que más drama para llevar a la pantalla grande, ¿no? Entonces, un año anterior que esa familia, uno de los hijos mató a la familia, ¿ok? Los mató y la casa se puso en venta porque el tipo escuchaba voces, sentía Ujú. energías en la casa. Se mete a la cárcel y la casa se queda en venta. Entonces, por eso la casa estaba tan barata, porque nadie Okey. quería comprarla, porque la casa Pues estaba no. marcada por esa tragedia, ¿no? Entonces, la familia nueva, que se apellida los Lutz, dice, es George y Katie, dicen, pues nos vale, ¿no? Es la oportunidad de nuestras vidas, es la Qué casa de valor. nuestros sueños. Sí, dice, además nosotros ni creemos en fantasmas, traemos a un cura y con la bendición del cura, asunto arreglado. La compramos. Y la compran, ¿no? Compran la casa y empiezan a mudarse y empiezan a hacer todo, ya saben, la mudanza, cajas y todo eso, ropa y bla, bla, bla. Al día siguiente, ellos dicen, ¿sabes qué? Antes de que nos instalemos al 100%, vamos a llamarle a un sacerdote para que bendiga la casa. No, pues le hablan al sacerdote. Entonces cuenta la historia que el sacerdote, al primer momento en que pisa dentro de la casa, él siente energías como que, chingado, esto no es normal. O sea, se siente Ujú. feo, se Algo. siente pesado, se siente feo. Entonces él empieza a bendecir, pero hasta ahí no pasa nada. O sea, él sigue sintiendo solamente energías malas. Pero cuando el sacerdote va al cuarto del, Del del que crimen. era, ajá, no ¿Dónde del crimen, sino, pasó la don- no, porque el asesino mató por toda la casa. O sea, donde encontraba a los hermanos, Mm, pum, pum, donde encontró a la puta. mamá, pum, donde mató al papá, pum, ¿no? Cada balazos con una escopeta. Y tienen que poner atención a los detalles porque como va a estar escribiendo la historia, se van a dar cuenta el por qué pasaban las cosas, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote llega al cuarto del hijo que mató a la familia, él ya sintió como que, ay, güey, aquí sí está fea la cosa. Y de repente él escucha una voz que solamente él escucha la voz, nadie más la escucha, y le dice al oído, vete de aquí, no te queremos aquí. Entonces el o sea, sacerdote no te dice que queremos. no te queremos, o Okey. no te queremos aquí, Sí, ajá, le pues no dice, te creo. no te Oye, queremos está aquí. chinito. Entonces, sí, el sacerdote, pues, se cagó, o sea, es sacerdote, pero él bien cagado, Sí, sí. pero él no dijo nada porque él dijo: "Si les digo a esta familia van a decir que estoy Sí, loco". Entonces, ujú. solamente lo único que el sacerdote les dijo: "¿Saben qué? Traten de no entrar a esta recámara". Y se fue. El sacerdote jamás volvió ni por la feria, ni para que le pagaran para otra bendición, ¿no? Pero, pues, nunca dijo nada y la familia no se dio cuenta. Entonces, la familia dijo: "¿Saben qué? Vamos a cenar y todos a dormir, cada quien a su cuarto, la casa de nuestros sueños. El día de mañana desempacamos". Bueno, te llegan las 3:15 de la mañana, y La hora. entonces la hora, ¿no? La hora Sí, macabra de la sí. mano peluda. Entonces, a las 3
3:15, exactamente 3:15 de la mañana, George, que es el papá o el esposo, escucha un ruido fuerte en la puerta principal, en la puerta de entrada. ¡Paz! ¿No? Entonces, él se levanta y mira a su alrededor y la esposa ni siquiera lo escucha. Nadie escuchó el sonido más que él. Se levanta, va y checa la puerta, porque él se encargaba todas las noches de cerrar puertas, ventanas y todo eso, ¿no? Entonces, él se da cuenta que la puerta, pues, está cerrada, está normal. O sea, no sé qué pasó, pero por un lado de las ventanas, para eso acaba de recalcar que la casa tenía un jardín muy grande, un patio muy grande, tenía alberca, tenía una casa chiquita en el patio que era para donde los barcos o los yates llegaban, porque era una Pues es muy casa, no era grande. como. Ajá. Sí, era una casa muy grande y estaba al lado de un lago y había una casa donde tú puedes estacionar el bote y guardabas todas las cosas del bote, del yate. Él se dio cuenta que la puerta de la casita del yate donde se guardaba todo eso estaba abierta. Y él se sorprende porque dice, qué curioso si yo me encargué personalmente de cerrar esa puerta. Entonces, él va y la cierra y se da cuenta porque el perro está ladrando mucho y le ladra a la casita, ¿no? Entonces va y la cierra y cuando regresa a la casa, él siente que ya la temperatura de la casa hace mucho frío adentro. Entonces, ojo, se cuenta que cuando hay presencias paranormales o espíritus en un lugar, en una casa, siempre la temperatura tiende a bajar, siempre se vuelve más frío el ambiente. Entonces él dice, qué curioso, pues sí, estamos en invierno, pero pues tenemos la calefacción, tenemos la fogata, tenemos todo eso, ¿no? Entonces él, en eso, él escucha en uno de los cuartos un sonido de 2 personas, pero 2 personas como teniendo relaciones sexuales. Escucha el sonido. Entonces, él duda un momento y dice: "¿Iré a revisar el cuarto o no?". Y dice: "¿Sabes qué? No voy a hacer caso, ya es muy tarde, me voy a acostar". En eso, él va subiendo a la recámara principal donde duermen ellos y pasa por un cuarto que se le llama el cuarto de costura, que es donde tienen todo así como para ya ves que cada casa tiene un cuarto donde haces tus manualidades, coses o pintas, ese cuarto. Entonces, él ve que la puerta está abierta y le sorprende porque dice, yo cerré todas las puertas. Entra y en una de las ventanas del cuarto ve un mundo de moscas, pero millones de moscas. Y se dice, otra vez vamos a eso, que cuando hay una presencia demoníaca, siempre se va a manifestar por medio de moscas. Entonces, él se asusta, cierra la puerta con llave y se va a dormir. Y así, pasa un día, 2 días, ya él es el único de la casa que siente la presencia de algo y que siente frío. Por más caliente que ponga la calefacción, él sigue sintiendo frío y está preocupado. Ya a él le está afectando mentalmente porque ya lleva 3, 4 días sintiendo lo mismo, despertando todos los días a las 3:15 de la mañana y ya emocionalmente él está agotado. Él deja de bañarse, él ya no quiere ir a trabajar. Cada vez que las niñas o la esposa le hablan, él ya está irritado, está enojado, todo le molesta por lo mismo, ¿no? Entonces, comercial. Él despierta todas las noches a las 3:15 de la mañana porque a esa hora fue cuando el hijo mató a la familia. El anterior inquilino de la casa a las 3:15 fue cuando él decidió matar a toda la familia. Entonces, él a las 3:15 siempre despierta. Bueno, pero ahora la esposa, Katie, es la que ya empieza a sentir más cosas. Como ella era toda una ama de casa, ella se dedica más a limpiar y la mayoría del tiempo se la pasa en la cocina. Entonces, de repente, ella siente un aroma o un perfume muy dulce. Ella lo describe como un perfume barato, pero dulce. Entonces, al principio, y ella como que entra en trance, ella siente cómo le están tocando desde el vientre hasta arriba hacia el pecho, y de repente ella se siente como cómoda, pero como se asusta, dice, ah, caray, si aquí no hay nadie, soy yo. O sea, no soy la única persona aquí en la cocina, y se asusta. Entonces, le vuelve a pasar, pero la próxima vez que ella siente el olor, ya la golpean y se empiezan a mover las cosas en la cocina, las sillas se mueven solas, ella siente ya que es algo, o sea, ya no es tan bueno Fuerte. y Ajá. fuerte, Fuerte, ajá. sí, ya. Sí, Y fuerte. ella es cuando ya dice: "Ah, no mames, o sea, ¿qué es esto?". Pues, pero ella, para no asustar a nadie, No pues, dice no nada. dice nada, no dice nada, ¿no? Bueno, pasan los días, una de las noches, una de las tantas noches, George o Jorge te vuelve a despertar a las 3:15 de la mañana, pero con ruidos, pero ya no es nomás la puerta, ya se escuchan ruidos en el cuarto enseguida, las paredes truenan, tocan, o sea, Sí, ya ya no escucha pueden gritos, estar. ya no puede estar. Entonces, él se da cuenta que la puerta de la entrada está abierta.
y dice, ah, caray, pero si yo la cerré. Entonces baja y al momento de revisar, él se da cuenta que la cerradura de la puerta está forzada, pero por dentro. O sea, alguien quería salir. En lugar de alguien quería entrar, O sea, alguien quería salir. sí, Y la forzaron. Entonces, él empieza a sentir frío y se da cuenta que la puerta de la casita de la casa la de club afuera. del yate, Ajá. ajá, está abierta otra vez y le da coraje y dice, pero si yo la cerré, ¿qué está pasando? Entonces, él sale y al momento de cerrar la puerta, él ve que una de las niñas, porque para eso ellos tenían 3 hijos, 2 niñas y un varón. Entonces, una de las más chicas está en la ventana, viendo hacia afuera. Y él dice: "Ah, caray". O sea, ¿qué hace despierto a las tres Despierta. quince de la Ajá. mañana y viendo por la ventana? Dice: "A lo mejor también se despertó ella por los ruidos". Y en eso, él ve a su hija en la ventana así hacia arriba y ve que atrás de ella hay una figura No. de un puerco con ojos rojos. Y entonces él se asusta y empieza a correr en chinga. Y dice: "No, ahorita esto no puede estar pasando". Entonces, pues, corre y va al cuarto de la niña, y cuando él abre la puerta, la niña está dormida. La niña nunca estuvo No se despierta. despertó. No se despertó. Entonces, él se queda ya más paniqueado, entonces entra como que algo está pasando aquí, ¿no? Hablan los esposos, George y Katie hablan y dicen: "Está pasando esto, a mí me pasó aquello, bla, bla, bla". Y dice ella: "Okey, entonces hay que hablarle al sacerdote otra vez, Gato. pues, Iba para a que decir. bendiga la casa, porque esto no puede estar pasando". Pero lo curioso es que cada vez que ellos intentaban llamarle al sacerdote, la línea se cortaba, el teléfono estaba muerto, o sea, como que la casa en sí no Ujú. quería que llamaran al sacerdote, ¿no? Pasan los días y sigue igual el frío. Entonces, creo que él empieza ya a escuchar voces. Él ya empieza a sentir ya cosas como más demoníacas. Entonces le dice a su esposa: "¿Sabes qué?". Ah, bueno, para eso cada vez hacía más frío y era el único que sentía frío, era el único miembro de la familia que él sentía frío. Él empezó a revisar puertas, ventanas, por si acaso se está filtrando aire, porque en una de las habitaciones se sentía que el aire corría, incluso cuando no había ventanas abiertas o no había puertas abiertas. Él sentía el aire. Entonces le dijo a su esposa y entre los dos empezaron a buscar así en la casa, no sé, algo que tenga explicación. Tenemos que Sí, encontrar sí, algo sí, sí. que nos diga qué está Ajá. pasando, ¿no? Entran a la alacena porque ustedes saben que la mayoría de las casas en Estados Unidos tienen una alacena, sea chiquita o sea grande, tienen una alacena donde la gente pone su mandado, ¿no? Van al súper y ahí ponen el mandado. Entonces ellos empiezan a ver que esa pared de la alacena, el cuartito ese, tiene como tablas, así como maderas entabladas. Entonces ellos dicen, ah, caray, empiezan a mover todo y se dan cuenta que hay un cuarto pequeño adentro. O sea, Y atrás de la empiezan, alacena. Atrás de la sí, cena. sí, porque se dan cuenta que la alacena tiene estantes, ¿no? Donde puedes poner Ajá. todo el Sí, puré, sí. las salsas y eso. Hacía falta Sí, estantes. como que lo Y hicieron ahí, sí, ajá, como exacto. armado. Estaba como armado, ajá, y Ajá, la que pared tenía escondieron como algo. pedazos de madera, ajá. Entonces ellos empiezan a descubrir y empiezan a quitar maderas y se dan cuenta que adentro hay un pequeño, un Un cuartito muy cuartito. estrecho, pero el cuarto estaba pintado de rojo. Mm. Y, en ese cuarto había como un pozo, pero ese pozo estaba tapado, pero de ese pozo salía un olor fétido, un olor a podrido, un olor a azufre. Entonces, ellos se empezaron a asustar. Se empezaron a asustar y otra vez quisieron contactar al sacerdote y dijeron: "No". Ahora, no lo podían contactar, ¿no? Por ninguna manera podían dar con el sacerdote. Entonces, comercial, se dice la otra parte de la leyenda, o lo que sí pasó cuando este personaje mató a su familia a escopetazos. Se dice que los dueños que crearon esa casa o los originales de esa casa eran unos viejitos. Pero antes de eso, esa área en Nueva York, porque había muchas tribus indígenas, los indígenas utilizaban ese terreno para hacer sus sacrificios y sacrificaban animales. Entonces, la persona que asesinó a su familia, él usaba ese cuarto también para hacer sacrificios de animales. Y él lo hacía de manera inconsciente porque él no sabía el por qué lo hacía. Él decía que estaba poseído. Ya. Y cuando estaba poseído hacía sacrificio de los animales, pero pues se tapó el pozo, ¿no? Entonces, la esposa al siguiente día, como no se pueden contactar con el sacerdote, la esposa empieza a tener pesadillas. Van pasando los días y la esposa empieza a soñar a dos parejas haciendo el amor. Ojo, ¿se acuerdan que George Sí. Sí, escuchó? escuchó Ujú. ruidos. Ella soñaba, ¿no? Y otro de las pesadillas era que alguien
mataba a su familia con una escopeta. Para esto, ella sabía que alguien mató a una Sí, familia ahí, sí. pero no sabían detalles, no ¿Qué? Sí, sabían sí, sí. nada. Porque ahora, pues, tú quieres comprar una casa y buscas en Google y te sale toda la información. En los 76, Sí, pues, no. no había nada de eso, ¿no? Entonces, empieza a soñar y bla, bla, bla. Lo que hacen es que ellos contratan a una medium Mm. para que les explique qué es lo que está pasando. Y la medium, en cuanto entra a la casa, dice: "Aquí hay una energía muy, muy grande", les dice. Entonces, le dice: "Lo que puedo ver es que los antiguos dueños de esta casa eran 2 viejitos". Y dice: "Y la viejita usaba un perfume dulce y barato". Mm, Entonces, ella dice, Katie dice: "Oh my God, es el perfume que yo Ajá. siempre he olido". Y dice: okey, al no cuarto. entren al cuarto de costura", dice, "porque ahí está una presencia de un cerdo". Que es pero no es el cuarto de la niña. No, 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 era el cuarto de es costura. otro. es donde Ajá, estaban las sí. moscas. Sí, es donde estaban las moscas. Después, ella encuentra, va a la alacena y le dice: "Este cuarto está prohibido porque está la entidad demoníaca más grande que hay aquí en la casa", le dice. Y es una imagen negra con una capa grande blanca, dice. La mujer sale aterrada de ahí y ya no vuelve. Le dice: "Yo no puedo ayudarles". En eso, al día siguiente, de repente la mamá ya se dan cuenta que la niña más chiquita empieza a cambiar su actitud, se empieza a aislar, ya no habla con los hermanos, ya no quiere convivir con la familia y empieza a hablar con amigos imaginarios. Pero en el cuarto, una vez la mamá va y le dice: "¿Sabes qué? ¿Qué estás haciendo?". "Aquí estoy hablando con mi amigo". Y le dice: "¿Y dónde está tu amigo?". Y ella estaba viendo para afuera de la ventana y le dice: "Está allá y es un puerquito muy bonito que se llama Fíjate. Jory", hasta le puso nombre, ¿no? Dice que se llama Ay, Jory no. y me dice que me tengo que quedar en este cuarto para siempre y no puedo hablar con nadie más. Entonces ya es cuando la mamá A se preocupar, empieza a ahora sí. preocupar Ajá. más, sí, a preocupar más. Entonces, van pasando los días, la familia se siente más estresada, cada vez se escuchan más ruidos, cada vez hay moscas, la niña está hablando y imaginándose cosas, la esposa tiene pesadillas, hasta que una noche ya, estaban todos cenando, la pareja estaba abajo, ¿no? Y los niños estaban allá en los cuartos Ya me y hubiera empiezan a ido. gritar. Yo Sí, ajá. también. Empiezan a gritar despavoridos. Empiezan a gritar, entonces el papá y la mamá, George y Katie, se asustan. Dice: "¿Qué está pasando?". Entonces los niños dicen: "Es que vimos a un puerco, a una persona humana con una cara de puerco, con los ojos rojos", y y dijeron, los papás dijeron: "¿Sabes qué? Esto es demasiado, no podemos con esto, Sí. la casa de nuestros sueños, nos vamos". No, no, Agarraron no. una maletita, ropa y así como estaba la casa, así la Así dejaron. se Así se quedó. Solamente duraron 28 días viviendo en esa ¡Ah! casa. 28 28 días. días. 28 días. Sí. Y Y lo nos ya. interesante es sí, Esa ahí se casa acaba la es historia. Oye, Alex, ¿esa casa no está habitada actualmente? Sí, esa es la otra parte de la historia, es lo que la gente cree y no cree, Ajá. porque después de ¿De esa esa historia? experiencia, Ajá. ellos vendieron la casa, o sea, se puso en Sí. venta y se compró, y ninguno de los otros inquilinos, porque la casa aún existe, ninguno de los otros inquilinos que ha vivido hasta el día de hoy ha experimentado nada de eso. Solamente los Lutz experimentaron eso. Entonces, la gente dice que fue como una historia como para hacerse famosa, para venderse al cine, para hacer un libro, pero pues uno nunca sabe. Pero es que, ahí yo entro el tema de, ¿y vas a tirar $80,000 para hacerte Ah, famoso? te vale Pero es que 80,000 cohetes. No, Sí, sí, no sí. mames. en No, estos tiempos de no, que cuesta un carro. no, pero es pensando en que lo inventaron. O sea, yo pienso en pensando que lo inventaron, dices: "Ay, dejo una casa y ya por inventar", no sé, pues. No sé, sí, Yo todo creo, entonces no sé. sí. Pero esa es la historia. Y hay una película que no voy a decir el nombre, pero es muy famosa y se basa en esa historia también. ¿En el Órale, asesinato o en la familia Sí. que llegó hay que después? verlo, hay que verlo. En la familia que llegó después. En la Pero familia que llegó después. de hecho lo combinan, lo Ajá. hacen la Sí, pues lo familia. hacen lo que Sí, pasó. Más del ajá, drama, sí. ajá. Haz de Sí. cuenta que hacen lo que le pasó a la familia, pero el esposo mata a la esposa y a los hijos. O sea, repite la historia. Sí, sí, repite la Sí. historia. Mm. Y fue muy famosa, Ay. es una película de nuestros tiempos, de cuando éramos en la prepa y eso, salía en esa película. Si no salía en el canal 5, yo creo que no la vi.
Creo que el actor principal es el Ben Affleck. Se me hace. Ay, sí, sí estuvo No, esa de miedo, estuvo, sí. O sea, no Sí, estuvo la muy está vi. bien. interesante. Sí, esa Sí, sí está interesante, sí, sí, porque no, fue historia la tuya, pues, está chila. Sí, 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 sí. no, O no sea, es más como que una no es leyenda, ajá, leyenda, No exacto, es yo también no, leyenda, la veo ajá, fue es una distinta. historia. historia. Mm, Sí. qué Y miedo. fíjate que No, se me vino a la mente ahorita, porque cuando nos vinimos a vivir a esta casa, cuando la compré, ajá, eh, decía siempre: se van a venir a vivir". Y los vecinos nos decían: "Sí, es que aquí se aparece una niña, camina por toda la calle ay, y se mete a la Y se mete casa". a tu casa. Sí, a la casa. ay, Siempre que la vemos, se mete aquí, aquí se pierde. Y, ahorita que me estaba acordando, y eso hicimos nosotros cuando recién llegamos, pues, ajá, dices tú, ves si será cierto, será mentira, sí, sí, sí. pero pues bendecimos la casa, no trajimos al sacerdote, pero nos fuimos con el agua bendita, las veladoras y todo eso, nunca hemos visto nada, ¿no? Nada. Pero toda la gente, se van a vivir a la casa donde se mete la niña, o sea, Sí, sí, estábamos sí, como sí. catalogados así, mira, ya van a habitar la casa donde se mete la niña. Ay, qué Sí, sí. miedo. Pero ustedes nunca han visto No, nada, no, nunca han sentido nada. no, O a lo mejor con la nunca. bendición se fue Sí, o con la bendición o con el calma, daba el pena, le prendimos las en veladoras pena. y se fue. Sí. Ah, En la casa de mis papás, casa de ustedes cuando gusten ir, teníamos un banquito. De esos banquitos que son como de madera que tienen la parte de arriba como de cuero. ¿Se acuerdan de Ajá, esos que ¿de los tienen sí, que redonditos? de horrón, no. redonditos que ¿No? sí, sí son redonditos, Sí, pero sí, las patas son como cruzadas así, sí, 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 de sí. baqueta, de baqueta, como Ah, ya sé baqueta, que cuáles. son como de Sí. tambor, como un de tambor. cuero, sí, sí, sí. Sí. Mi mamá una vez fuimos, creo que a Hermosillo, no me acuerdo, y en la carretera ves que se ponen a vender esos en la carretera. Mi mamá quiso comprar uno y lo puso en la sala. Digo, pues cuando alguien se quiera sentar ahí, bla, bla, bla. Pero desde que compró el banquito, pues, nosotros nos reuníamos arriba y ellos abajo. Se escuchaba en las noches siempre, todas las noches. Bueno, yo nunca lo escuché, pero mi mamá sí lo escuché, sé que ella lo escuchaba, que alguien se sentaba en el banquito. Pero ya ves que cuando te sientas truena el Sí, truena el pues que se escuchaba el y de repente se escuchaban cadenas que se arrastraban. La Mi mamá Llorona. escuchaba, sí. Entonces, creo que hablamos con un sacerdote que bendijo la casa y dijo: "Pongan una veladora". Y a mi mamá nunca le han gustado las veladoras, o no le gusta dejar una veladora prendida porque le da miedo que, pues, se Se queme la prenda la casa, ¿no? casa. Ajá. Sí, ajá. Entonces, siempre dejaba un foco prendido. Pero desde que dejó el foco prendido, ya no se escuchaba. Ya no se escuchaba ¿A y poco? mi mamá tiró el banquito a la Pues chingada, ajá. sí, te iba a Sí. decir, No, yo pues yo tiro el Y por eso, banquito, también. en la lo casa de mis quemo a papás, las si un día ustedes se quedan a dormir en la casa de mis papás, siempre hay un foco prendido, siempre, Siempre, ya es como el siempre. hábito. Ya es el hábito desde entonces. Ay, qué miedo. Y mi hermana, para no decir un nombre, sí voy a decir un nombre, pero mi hermana, ella ahorita está viviendo en casa de mis papás, ya está casada y todo, pero está viviendo en casa de mis papás, y ella, hace poco yo fui de vacaciones y, pues, yo siempre me quedo ahí, ¿no? Eh, Ella me cambió de cuarto, me dijo: "Hermano, te cambio de cuarto". Por Le algo digo: te "¿Por cambió. qué?". Sí, le dije: "Porque yo siempre me quedo en el mismo cuarto, siempre me quedo". Pero esta vez me dijo: "Te cambio de cuarto". Le dije: "¿Por qué?". Me dijo: "Es que siento que me jalan los pies en las noches". Ah, Y te voy a ser Sí, sincero, ese cuarto era de ella cuando ella era niña, sí. ella era chiquita. En ese cuarto a mí también una vez me jalaron los pies. Yo estaba despierto totalmente, o sea, estaba despierto y sentí que pum, y yo sentí que se me fue el alma. Yo pues sentí que sí. cuando te agarran y te jalan los pies, yo lo sentí, pero nunca le dije a mi hermana. Mi mamá sí sabe, mi hermana no sabe. Y cuando me dijo eso, le dije a mi mamá: mira, a ella también le pasó. Y de hecho, esta última vez que fui en diciembre, ella me contó una de las noches que yo estaba ahí, creo que fue el 24 o el 25, se me hace, antes de Navidad. Ella se quedó en el cuarto que era mío, el más grande arriba. Este, que la niña le dijo: "Mamá, ¿quién está en la ventana?". Y Un que puerquito. sí, que mi hermana volteó a la ventana y era una sombra. Y es imposible que haya una sombra porque estamos en el segundo piso y no hay, No o hay sea, si dónde hay como una separar. Sí, terracita sí. chiquita, sí te puedes parar, pero ¿quién se va a parar ahí en la noche? Y que mi hermana nomás miraba la sombra y que no se iba. Y mi hermana se tapó así y así se quedó dormida, sudando con el calorón y todo, y así se quedó dormida. Y ya van 2 veces que le pasa, que ella ve sombras en esa ventana. Yo creo que ¿Quién tu sabe? hermana es como muy sensible.
A lo mejor. para Pero es que esas también cosas. les encanta andar yendo a que les hagan limpias y que le pongan la pulserita para las energías. Les digo, no Ah, anden haciendo pues, esas chingaderas. No las anden Sí, haciendo. abren Esas, portales, pues. bueno, sí, claro. sí, sí. Yo por eso digo, eres Sí, muy católico, católica y vas a misa todos los Ahí domingos vas. y andas con tu chingada sí. pulserita para las energías. No mames, o sea, no. No. De hecho, mi familia una vez me dijo, vamos a llevar una foto tuya para que te hagan una limpia. Ni se les ocurra, les dije, porque yo Ya no la creo han en de eso. haber llevado, yo Ya la han creo. de haber llevado, yo por eso sigo todo jodido aquí. Sí. Sí, pero no, eso sí, para mí sí es No, malo. yo soy bien Sí. miedosa, No, ¿eh? yo No, tampoco. no, yo soy, no, Ni no respetos para la duermo, gente. me voy y no sé, sí, soy muy miedosa yo también, no. Yo cuando estaba estudiando los estudios que me aventé, a mí me hubiese gustado ser demoniólogo. Ay, no, ¿Existe eso? Sí, sí, es sí una ¿A ciencia existe, que poco? estudia. sí es una Mira, ciencia, Guau, pero sí, aquí en mi sí, colección de libros. sí, es una ciencia, no No, no sabía, sí, lo voy a ¿no fíjate. sabías? no lo Sí, voy a encontrar. es un Para la tema, otra lo buscas, para la otra lo Al buscas. otro lo ay, busco. Pero tengo un libro que no, se llama La Suma Demoníaca. Es uno de los ay, sacerdotes del padre Fortea de España, que es una ah, tesis completa sobre el demonio. ay, O sea, no, la no, existencia, la existencia del demonio, pero te lo explica de manera teológica y científica. La existencia del demonio, pero al final, como él era exorcista, él te cuenta casos de exorcismo. Y exactamente pasaba por lo mismo. bueno, Hay un caso, pero ese tema sí, yo podemos creo que hacerlo no, de otra nos Sí, manera. sí, puedes sí. contar en otro Ese episodio, la Sí, verdad. sí. Sí, está está interesante, interesante. pero yo soy bien Sí, sí, miedosa. sí, sí. Pues Y ese luego fue el estás en tema las de hoy. escaleras ahorita. Ya Ese fue sé, el qué Cállate. miedo. qué gran tema, ¿eh? Qué gran tema. Imagínate que ahorita empiece como la Emily Rose caminando así para atrás como araña en las escaleras. O sea, cerramos con broche Cállate. de oro porque está muy buena tu historia, ¿eh? Sí, la No, qué verdad, bueno que les sí. Sí gustó. me quedé así como que, what? Pero ustedes, ¿qué hubieran hecho? O sea, al tercer día yo me Yo hubiera me ido. hubiera ido. Yo también. Yo me hubiera ido. O O sea, en el Digo, sea, momento en que no, pero vives ahí, o sea, ¿cómo te no, ni vas? Es como dice madres. Alex, pero eres un niño, a lo mejor no eres grande todavía, ¿cómo te vas? O sea, yo soy bien miedosa igual que tú, y la verdad es que, y a ti te consta que yo crecí a un lado de la funeraria, y la Sí. funeraria también es de cosas y No, así, no, no. pero tampoco me daba miedo, Ese porque es pues también, otro tema, ¿no? ese es Es otro otro tema. tema. pero también te acostumbras, pero nunca vi nada. O sea, la única ocasión que me pasó es muy rápido, fue una vez que estaba la cama de mis hermanos, la mía, porque dormíamos en el mismo cuarto, y una vez, en mi cama se hundió como si alguien se hubiera sentado, así, en la mañana que me desperté, así, se hundió, y le dije a mi hermano: "¿Viste?". Y me dice: "Sí", y nos levantamos los 2 corriendo. Fue lo único que me ha pasado, Ujú. pero sí, pero fue la Su, única, ¿eh? Sí, su papá, tu papá. pues Ahora, no, pobrecillo, ahora que pero dices eso, a mí sí, me pasó también una vez que así. estaba acostado y sentí. Tú te das cuenta, pues, cuando tu pareja, tu esposo, tu esposa, tú estás acostado en Se la cama y cuando tu pareja se mueve en la cama se mueve. o gatea para acostarse a un lado tuyo, tú sientes, el colchón se Sí, moldea, ¿no? sí, se Pues una moldea. vez yo estaba acostado y yo sentí que desde mis pies hacia acá venía alguien como gateando hacia mí en el colchón. Y yo Ay, miraba cómo se marcaba la rodilla o la mano y sí. yo así como que no mames, no me pude mover, no me pude mover. Yo no sé si me lo imaginé, yo no sé si era demasiado estrés, ¿estrés de qué? No sé, pero me pasó. Y otra ocasión también, ahí en la casa de mis papás, y yo vivía solo porque mis papás ya fue cuando ya emigraron y se movieron a Estados Unidos y yo vivía solo en la casa. Yo tenía que ella es mi mejor amiga y la decía que era mi hermana y sus papás decían que yo era su hijo adoptivo. Edgar creo que la conoce, ¿no? Aneli. Yo convivía mucho con la familia de ella, con los abuelos, con los tíos, los primos, porque pues me adoptaron prácticamente porque yo estaba solo, ¿no? Y había un señor muy mayor que le decían Papá Arnulfo, que era el bisabuelo. Y era un señor delgado, siempre de sombrero, pelo blanco, muy delgado y siempre sentado en una silla mecedora. Y Ay, ya me dio ya, miedo. Ya Papá me Arnulfo, imagino. ¿cómo está? No, entonces y no es de terror, pero a mí me dejó muy sorprendido. El señor fallece en la noche, ya estaba mayor, fallece de mayor, pero yo no sabía que ella había fallecido. Entonces, esa noche que él fallece, yo lo soñé y el Señor me visita en mi sueño y me dice, Luis o Alex, es mi tiempo de irme y vengo a despedirme.
Entonces, yo dije: "Okey, lo soñé, bla, bla, bla". Eso es, o sea, ya ves que cada vez tú dices tus sueños y son Sí, puras sí, 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 sí. pendejadas, ¿no? Cuando me despierto, lo primero que veo en el teléfono es un mensaje de Nelly que dice que su abuelo, papá Arnulfo, había fallecido. Yo me quedé muy sorprendido porque dije yo, una, no tenía una conexión tan personal con el señor, no me llevaba tanto, o sea, lo saludaba y lo conocía, pero, o sea, ¿por qué vino y se despidió de mí? Sí. Yo sí me quedé como que, ¿qué es esto? O sea, quiero creer, pero no quiero creer, me quiero asustar, pero no me quiero asustar, pero en mis sueños él vino y se despidió. Pues más sensibilidad, yo creo. ¿Será? Porque lo Sí, mismo me tiene pasó más conexión, tiene más Sí. Con Alonso. conexión. Alonso era nuestro mejor amigo. Él falleció por COVID hace 2 años, 3 años, 4 años. 4 años ya, ¿verdad? Qué rápido. 5, 5, 2020, 5 2019, años. 5, 2020. Ajá. Va para 2021. 6. Ajá. Él falleció, ¿no? Y no tuvimos la oportunidad de despedirnos. De hecho, aún guardo los textos, los últimos textos que nos mandamos, y ahí los guardo, no los quiero borrar. La foto de perfil ya parece una fulana así, pero no quiero borrar los textos porque yo los guardo con mucho amor y con mucho cariño. Pero cuando él falleció, yo me despedí de él antes de que se internara, porque él me dijo: "Me voy a internar, estamos pendientes de esta plática, bla, 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 bla". Quedó una plática incompleta. Ajá. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, ¿ok? Cuídate, bla, bla, bla. Él fallece y yo me entero por Edgar. Edgar, a mí me dice que fallece y pues a mí me duele mucho, me duele bastante. Pues desde que él fallece, aquí es el cuarto y cuando vas al baño, todo está conectado. Aquí está el baño, pero entre medio del baño hay 2 closets. A cada lado hay 2 closets. Entonces, mi closet, que es el de la mano derecha, tiene un sensor de luz que se prende y se apaga. ¿Sí me explico? Se prende y se apaga, pero solamente cuando alguien pasa Ajá. o cuando alguien se mete al closet, porque es un Sí, walking closet, un sí, closet sí, que sí. puedes caminar, es solamente cuando alguien camina se prende. Entonces, desde que Alonso falleció, esa luz se prendía todas las noches, a la misma hora, eran las 10 de la noche, yo viendo televisión aquí y de repente se prendía, porque yo de aquí puedo ver que se prende. Y yo decía: "No mames, no mames". Y así pasó, creo, una semana y media, hasta que una noche yo lo soñé. Me acuerdo perfectamente del sueño, lo soñé en un departamento que él tenía que nosotros íbamos mucho pues, a parrandear, a pasear con él, ¿no? Y me asusté. Hablando de sustos, se Sí. apareció. O sea, what the fuck, me asustó. Alto. No, pero sí te ves. No, se te apagó, pero sí se prendió otra vez. Ajá. ¿Te te puede pausar? No sé, es lo que estábamos platicando ahorita, si se podía pausar. No. Tiriririrí, Es lo más emocionante. Teretetete. Y sí, porque no sé cómo vamos a cortar ese pedazo. No, lo completo. Porque eso de que salió la línea de ahí me gustó porque me asusté. Sí. Sí. Ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, se Ay, salió. se salió. ¿Por qué hizo eso el pendejo? Ay, no Ahí viene. sé. Ay, no, Regina. ¿Por qué hiciste No se eso, grabó. Edgar? No sé, te fuiste. No, sí está grabando, o sea, lo hizo Pero más bien volvió para a empezar cortarlo. del 12. No, Pero es que creo que yo veo 1 hora 35, Es que yo no ¿eh? hice nada, yo nada más puse mi audio. O sea, ¿pero por qué le no me das dejaba ver restaurar, porque estúpido? no restaurar audio, decía mi audio, Pero porque no los restaurar es oía, reiniciar. pero no los oía a ustedes, pues no los oía. ¿No los Bueno, oías? No los oía de aquí, yo dije, ha de ser mis de este. pues te hubieras quitado los Los audífonos y vuelto a audífonos, poner. sí, o sí. Ujú. Pero mi duda es, ya volvió a empezar otra vez el récord, ¿se grabaría lo otro? No sé. ¿A Y el ustedes problema cuánto Sí, les es que aparece los a mí minutos? una treinta igual, y cinco, igual. 1:35 a mí. A mí me aparecen 51 segundos. Pero el problema es que
no se puede salir uno porque si no se graba no lo va a guardar, creo, es lo que dice la ¿Sí? aplicación. Pero vamos a ver, si no lo A ver. volvemos a hacer. Ay, no. Ya no va a ser la misma emoción. No. A ver, 3, 2, 1. Entonces, desde que Alonso fallece, se prende la luz en el closet, ¿no? Y entonces a mí me llama mucho la atención porque yo me doy cuenta que se está prendiendo la luz todos los días al mismo tiempo. Pero una de las noches yo me duermo y lo sueño en un departamento que pues él tenía ahí en Guasave, que nosotros nos juntábamos ahí para echar la chorcha, para tomar, hacemos pijamadas como amigos, ¿no? Yo lo sueño ahí en esa sala, sentado en ese sillón. Entonces, cuando yo llego ahí, él se levanta y él estaba con una niña. No me acuerdo quién era la niña yo no le veo la No cara, le he visto la pero cara. Ya. no, pero era una niña como unos 6, 7 años y estaba a un lado de él y creo que él la estaba cuidando a la niña. Entonces, él se levanta y me da un abrazo y me dice, solamente quiero que sepas que estoy muy feliz en donde estoy y que estoy muy contento. Y vengo a darte este abrazo para despedirme de ti. Se acaba el sueño, me despierto al día siguiente, tan se acabó. La luz jamás se volvió a prender. Jamás. Desde que él vino a despedirse en el sueño, jamás se volvió a prender la luz. Pues Oye, para mí, yo quise entender que quedó la plática pendiente, quedó Ajá. despedirnos de eso pendiente y él vino a despedirse de mí. oye, Y ya no lo he vuelto a soñar, no lo he vuelto a y soñar me llama jamás. la atención que van 2 eventos así. O sea, Así. Ujú. que en tus sueños la gente se La gente despide. se despide. Ajá, eso Ah, está es como cierto, eso curioso. no lo había Sí, pensado, fíjate. o sea, ya van 2 eventos Pues diferentes. sí. Y Ray, que mi mejor amigo y que le digo mi primo, él dice que yo tengo un don. Él siempre ha dicho, pero yo no sé, porque yo he soñado cosas y las cosas que he soñado Se sí han vuelve pasado. Aunque no me las han dicho, yo digo, esto pasó con tal persona en tal momento y sí pasó. Después investigo y sí pasó. Y yo lo he soñado. No sé qué sea. Y él dice, tienes ese don, dice. Y no me pasa siempre, no me pasa seguido. Me ha pasado solamente en ocasiones. Pero yo no quiero creer, no me quiero sí, 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 sugestionar ni sí, sí. nada. Pero a mí me llama la atención que en 2 eventos Sí, en 2, diferentes, ajá. ajá, la gente se despide de ti en Se sueños. Sí. despide de mí. Guau. Ajá. Mm, Está bueno el interesante, capítulo de sí, hoy, ¿no? la Interesante. neta está muy bueno. Yo creo que hay El podcast de hoy muchas se puso historias. bueno. Sí. Sí, Sí, la verdad sí, sí está muy bueno. Sí me sí. tienen así de que Por eso invitamos a la audiencia a que nos siga en Así las redes es. sociales. sí, que nos ¿Sí? cuenten sus historias. Yo creo que como comentaba Edgar, podemos contarlas a través de nosotros, o sea, quien quiera compartirnos su historia, su relato, yo creo que es algo que podemos platicar y podemos contarlo Sí. y aprender de las cosas que no sabemos. Digo, a final Si de quieren que cuentas, digamos su sí, nombre, lo decimos, si no si no, Si no anónimo, no, pasa no se no. nada. preocupe, Sí, pero sí mándenos para interactuar un poco y conocer de todas estas leyendas o historias O criminales o experiencias. experiencias que pasan en muchos lugares. Sí, sí. sí. Mándanos un ¿Verdad? correo a mesa de tres con el número 3 mesa de 3 oficial @gmail.com. Síganos en las redes sociales, en Facebook estamos como Mesa de 3, en Instagram igual Mesa de 3 y en TikTok estamos como Mesa de 3 cero. Y denle a la campanita, suscríbase, coméntenos y díganos qué más quieren ver, qué tipo de temas, crímenes, más relatos, comedia, algunas dudas, lo que sea. Estamos abiertos a escuchar. Películas, todo. Películas y ya vemos de qué hablamos. Sí, y síganos en YouTube también, Mesa de 3, y denos ideas para qué quieren que hagamos nosotros algo especial para aquellas personas que se suscriban a nuestro canal. Sí. Porque va a haber cosas especiales para los que se suscriben. Muy buen Entonces episodio de hoy. nos vemos el próximo episodio. Episodio.